Y por otro lado, creo que estamos con... Ahora ya estamos conectados en todos lados. Ya estamos. No sé si hay gente conectada acá o no. ¿A cuántos? Sí. Les cuento que hacia dónde estamos yendo. Yo creo que el siguiente paso en esto de buscar darle respuesta a la sociedad tiene que ver con los jurados, estamos en la puerta. Y esta carrera, sobre todo en la parte procesal, es la idea que sea lo más práctica posible. Una de las grandes falencias que tenemos todos los que nos recibimos es que nos recibimos y sentimos que no sabemos nada. Bueno, cómo nos preparamos para la litigación es uno de los grandes desafíos que tenemos en la universidad, ¿no? Prepararlos para la litigación. Pero bueno, ¿qué les va a pasar a ustedes? Van a ir integrando el derecho. Siempre en las primeras partes les cuesta un poco más porque van tomando conceptos de distintas áreas del derecho y van avanzando y le van entendiendo la vuelta al todo. Empiezan a ver cómo se empieza a ensamblar todo esto en un todo que es el derecho, que tiene distintas ramas. Una de esas ramas es el derecho penal. El derecho penal que eh, em, está limitado a cuestiones de excepción. El derecho penal actúa cuando no hay una respuesta del organismo para otras situaciones. El derecho penal está reservado para aquellas cuestiones que la sociedad entiende que tienen un especial reproche penal. Por eso decimos que el derecho penal es de última ratio. Ante un conflicto, siempre se va a ver si hay una respuesta en el organismo, y si no hay una respuesta en el organismo, en el ordenamiento jurídico, vamos al derecho penal. Y tutela bienes jurídicos protegidos. Eso lo van a ver más el año que viene. Y tutela los bienes jurídicos que entiende que merecen tutela desde el ámbito del derecho penal. La vida, la propiedad, la integridad física, la integridad sexual, los bienes del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. En términos generales. Ahora, la primera parte de la materia, en el ámbito cuando empieza, el primer contacto con el derecho penal es la dogmática, el penal parte general. Y empezamos por una cuestión muy básica, que es el delito. ¿Qué es el delito? ¿Quién sabe dar una definición de delito? Fácil, rápida. Esto es la conducta antijurídica. Antes. Típica, Acción. antijurídica. Típica, típica. Ahí están en el chat. Buenísimo, exactamente. Tenemos una acción que es típica, antijurídica y culpable. Y en realidad es como que vamos pasando puertas. Para llegar al delito está al final de la última puerta. Para que lleguemos a tener delito tenemos que pasar por todas esas puertas. Entonces, primero tenemos que tener una conducta. Si no hay conducta, no hay delito. Entonces, una madre agotada de amamantar, agotada. ¿Quiénes son mamá acá? Bien. Bien. Bueno, les garantizo, a mí me ha pasado que se duermen con el bebé en brazos. A mí se me ha caído de la cama. Me ganó la batalla. Al lado mío, custodiado con almohada, con todo. Y yo estaba así, yo lo vi y el vago movía los brazos así, se iba moviendo centímetro por centímetro, pum, siendo el golpe, se cayó. Madre agotada. Porque llega el momento de agotamiento. Física, acaban de parir todo, se da vuelta, lo aplasta al bebé, lo mata, lo asfixia. ¿Hay delito? No, no hay conducta consciente. ¿Hay delito? No, paremos ahí nomás. No hace falta entrar en la tipicidad, en la antijuricidad. No hay delito porque no hay conducta. Ahora, hay conducta que no está descrita en un tipo penal. Bueno, no hay delito. Hay conducta, pero no es típica. Ahora, hay conductas típicas que pueden no ser delito, porque son o no son antijurídicas. Y esto lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a entrar a ese nuevo, para que lleguemos al final tiene que haber una conducta típica, antijurídica, culpable, ya vemos qué hacemos con la punibilidad, algunos la meten o no la meten, depende. ¿Sí? Pero tienen que pasar por todas las puertas. Si no, no hay delito. Si se queda en el camino, no hay delito. Viene una persona, comete un hecho, y comete un hecho, sí, uy, estoy en el horno. Es típico, sí, ay, estoy en el horno. Es antijurídico, no, zafamos. Bueno, es, es, es una conducta típica matar a alguien. Bueno, pero si lo mata en legítima defensa, dice, hay una conducta, está descrita en el tipo penal, el que matare a otro, hay causa de justificación, bien. Entonces, para que vamos a entender, hoy vamos a hablar de la antijuricidad. Me empiezo a atajar yo, ¿cómo paso acá? No pasa. Ahí está. Bueno, yo voy a empezar y en realidad
traté de seguir los autores que me decía Roberto que a él le gustan, que tratan, principalmente tiene una... Yo tomo algunos autores, pero voy a ir destacando. Esto yo le voy a pasar a Roberto para que lo suban a la plataforma, así que les queda. Juan, es un tema, pero lo digo el sábado. Y para cómo es re difícil todo lo que vamos a ver hoy. Re difícil. Pero bueno, no, de acá van a salir. Acá votan todo con esta bolilla. Esta es la bolilla Cuco. No, mentira. Pues fue Roberto, no la quiere dar. Mentira. Bueno, vamos a tratar de respetar la mirada de Roberto, que lo sigue mucho a Zaffaroni, más allá de que tenemos alguna otra cita. Zaffaroni siempre mal citado. ¿Cuántos de acá ven los medios de comunicación y dicen, Zaffaroni es malo, malo, malo? ¿Quién? Mala palabra, Zaffaroni, ¿o no? Bueno, te cuento que todos los que lo citan a Zaffaroni lo citan mal. Lo citan a Zaffaroni, por ejemplo, hablando de cuestiones, eh, por ejemplo, el acceso carnal por vía oral, cuando todavía no era delito, por supuesto. Vos citabas a cualquier autor de esa época, que escribieron en esa época, y todos decían lo mismo. Luego vino una reforma en el Código Penal que lo incorpora, y bueno, hoy no dice lo mismo que decía, pero hay como una tendencia a sacarlo, porque bueno, el vago tiene posiciones ideológicas también, que no las esconde. Pero créanme que el tipo, si ustedes lo leen bien a Zaffaroni, es una mente distinta, ¿eh? Realmente una mente distinta. Y aparte, si le agarran el gustito una vez que agarran, porque ahora yo sé que van a estudiar las definiciones, todo, pero ya es un momento que le van a empezar a agarrar el gustito y cuando lo lean se van a dar cuenta que tiene una mirada muy distinta a cualquier otro autor. Tiene una mirada muy sociológica, analiza el fenómeno. ¿Cuántos de acá les gusta el derecho penal o tienen alguna vocación con lo poco que han visto? Bueno, si te gusta el derecho penal, ya cuando entres a procesal penal y a penal parte especial, ahí te va a terminar de gustar. Porque esta es la parte más dura, digamos, tratar de entender esto es muy abstracto. Por eso vamos a tratar de ir poniendo algunos ejemplos, pero esta parte es muy abstracta, y hay partes que son bastante complicadas en serio, ¿no? Toda la parte del error. Básicamente, ¿qué corre esto? Ahí está. Podemos decir que el juicio de contradicción entre el hecho típico y el ordenamiento jurídico considerado como un todo. Esto es japonés, ¿o no? Es la contradicción entre el hecho típico y el ordenamiento jurídico. ¿Qué es la antijuricidad? Es la conducta que va en contra del ordenamiento jurídico en términos muy simples. Pero lo digamos de manera más fácil. Es la característica, la antijuricidad es la característica de un hecho que, siendo típico, es decir, que encaja en una figura penal, por ejemplo, homicidio, hurto, o sea, se apodera de una persona, se apodera de un bien ajeno, mata a otra persona, no se encuentra permitido o justificado por el ordenamiento jurídico. Ahí tenemos un ante jurídico. Si está justificado, ya no es delito. Acá no está justificado. Yo me apodero de este libro y me voy, hurté, y no hay ninguna causal que a mí me permita evadir mi conducta típica y antijurídica. No hay nada que me saque la antijuricidad. Entonces, esta es como una definición genérica, ¿sí? Bien. Yo tiendo a divagar, por lo tanto voy a tratar me voy por la rama y empiezo a contar cosas. Así que voy a tratar de ir de la mano del PowerPoint, sobre todo porque es mucho material. Hay una forma de que esto... Bueno, no. Bueno, a ver, esta es una cuestión ya bien dogmática, hay una discusión. Yo la quise poner porque vi que quería traerle varias miradas, ¿no? Para después seguir un poquito la que veo que están siguiendo. Por un lado tenemos un concepto de antijuricidad formal, que es la contradicción con la norma jurídica. Es una conducta que está prohibida, o no realizar una conducta que está ordenada. Ustedes saben que el principio de reserva dice, ustedes pueden hacer todo lo que no está, lo que no los obligan a hacer o lo que no está prohibido. ¿Algo está prohibido? No. ¿Algo tienen que obligación a hacer? No. Listo, son libres de hacerlo. Se resuelve preguntando si la conducta encaja en la causa de justificación. Por otro lado, tenemos la antijuricidad material, que implica una efectiva lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido, que obliga a analizar la lesividad real del hecho y conflicto con los bienes. ¿Han visto ya, no sé si han visto delitos de peligro abstracto, Bueno, a ver, ¿qué es un delito de peligro concreto? Por eso el peligro del bien o la efectiva lesión del bien. Vengo yo. ¿Cómo es tu nombre? Fernando, toma, ¡pum! Te meto la piña. Ojo negro. Hay una lesión. ¿Sí? Ahora, yo entro acá con un arma y no tengo derecho a usarla. Portación de arma. ¿Yo le puse, le disparé a alguien? No. El solo hecho de tenerla, tener un peligro abstracto. Por eso habla de no solo la lesión efectiva de un bien,
como es hay delitos que son de resultado, que tiene que haber un daño efectivo, y hay otros que son de peligro abstracto, ¿sí? Tenencia a sabiendas de pornografía infantil, tenencia de armas, y una enorme discusión, por ejemplo, con la asociación ilícita. No voy a entrar en eso porque lo van a ver el año que viene, pero son delitos de peligro abstracto, pero el concepto es, no necesito que haya una lesión efectiva real, hay un peligro abstracto. En la doctrina argentina, a la teoría de la... Bueno, no les quiero complicar la vida con cosas que son más formales. ¿Cómo hago? Cada vez que toco arriba parece que me salgo del... Ahí está. Bien, en la ubicación sistemática está la tipicidad. ¿El hecho encaja en una descripción legal? Sí. ¿Está prohibido o permitido? Sí. Bueno, entonces recién pasamos a la culpabilidad. Entonces acá establece como una barrera. El tipo penal funciona como un indicio de antijuridicidad, pero no es concluyente. Por eso, una vez verificado el tipo, debe preguntarse si existe alguna causa de justificación que torne lícito el hecho. ¿Sí? Primero tenemos la conducta, después vamos a ver si hay una norma, si esa conducta en algún lado está prohibida o existen causas de justificación. Si la justificación se acredita, el hecho deja de ser injusto. No hay delito. ¿Sí? Y ya vamos a ver porque hay varios tipos de causas de justificación. Bueno, ya me adelante. Si hay justificación, el hecho no es antijurídico. Bueno, esos son los efectos. Si hay justificación, el hecho no es antijurídico. Por lo tanto, no hay delito. Nos hemos quedado en las dos primeras. Hecho, conducta, típica. Nada más. Si no hay justificación, el análisis continúa hacia la culpabilidad. Con sentido contrario. Las causas de justificación típica del ordenamiento jurídico, ahí las vamos a ver. Legítima defensa, estado de necesidad, justificante, cumpliendo deberes, ejercicio legítimo un derecho, todo eso es lo que son ya las causas en concreto. En síntesis, la antijuricidad es el segundo escalón de la teoría del delito. Responde a la pregunta fundamental. ¿Este hecho típico está prohibido por el ordenamiento o, por el contrario, existe un permiso que lo autoriza? Si la respuesta es que existe un permiso, el hecho es lícito y el poder punitivo del Estado no puede ejercerse sobre la gente. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Ya lo vamos a bajar a casos concretos para empezar a tener más sentido, pero tenemos que pasar por las definiciones. Uy, esta parte es bastante aburrida. Bueno, los elementos subjetivos y objetivos. Vamos con los elementos objetivos. Son las circunstancias fácticas externas, vamos a tratar de ir poniendo algunos ejemplos de todos modos. Son las circunstancias fácticas externas que configuran la situación de permiso. Son verificables independientemente de la voluntad del autor. Yo los voy a leer y después los voy a bajar, ¿sí? Situación de necesidad de agresión. Debe existir un conflicto real que justifique la intervención. Por ejemplo, una agresión ilegítima en la legítima defensa o el actual peligro para un bien jurídico en el estado de necesidad. Ya les voy a explicar todo eso. Necesidad de proporcionar en el empleado, el medio empleado para repeler la agresión, todo esto tiene sus matices. Ahora, en cuanto a los elementos subjetivos, ahora ya los voy a bajar, se refieren al conocimiento y la voluntad del autor respecto a la situación justificante. Y acá es donde ya se los voy a bajar al ejemplo. Hay una postura subjetivista y una objetivista. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la subjetivista? Que la justificación requiere tanto el elemento cognitivo, o sea, conocer que estamos actuando en una causa de justificación, como el elemento volitivo, que es actuar con la finalidad de ampararse en esa causa. Es decir, hay un chico que se está quemando en esa causa. ¿Sí? Yo sé que se está quemando y yo rompo la ventana para rescatar a ese niño que está ahí adentro. Yo no cometí el delito de daño por romper esa ventana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo no rompí el delito de daño, yo no incurrí. Pero acá se dan los requisitos. Yo sé y yo rompo a propósito. Ahora, hay otra postura, que es, por ejemplo, es la de Brusconi, que dice que basta con la verificación de los elementos objetivos. Si la conducta objetivamente es valiosa para el ordenamiento, evitó el mal mayor, es irrelevante que el autor haya conocido la situación justificante o actuado por otro motivo. Yo vengo acá y voy a romper el vidrio. No quiero rescatar a nadie. Rompo el vidrio. Y me doy con que hay un chico ahí. Y lo rescato. Se da la causa de justificación. Eso dice la postura objetiva. Una es, yo rompo para salvar. El otro, yo rompo porque rompo. Uy, pero me doy con que tengo un chico ahí y lo rescato. ¿Sí? En la ruptura, en un caso, no se da con el fin de rescatar. Así que eso sería un estado de necesidad. Bueno. Zaffaroni, Aliaga y Lócar. Lo ponemos todo junto porque es todo un solo libro esto, ¿no? Son los tres autores que escriben ese libro. Estos autores critican el traslado automático de la estructura de la tipicidad a la justicia. Esto es re complicado porque empieza a moverse con los distintos elementos. Van a ver que hay algunas cuestiones que yo
las trato de poner en gráficos para que se entienda mejor, que algunos autores lo ubican en distintos elementos. Van a ir pasando algunos, ya van a ir viendo más adelante que dicen, che, paren, pero esto no es anticursicidad, esto es atipicidad. No, esto está en la culpabilidad. Más adelante les va a ir cerrando, pero por ahora van entendiendo los conceptos. Sostienen que la causa de justificación debe ser entendida como un permiso autónomo, un espacio de libertad del ciudadano y no solo como una negación de una prohibición. Y por lo tanto, desde esta óptica, la fase subjetiva del autor no es un requisito indispensable. Claramente adoptan la posición objetivista. ¿Sí? Por ejemplo, ya acá está el ejemplo. Una persona rompe una ventana con la única intención de dañar la propiedad, sin saber que dentro hay un niño a punto de morir asfixiado por una fuga de gas. La rotura salva al niño. Según la tesis subjetivista, acá hay daño. En cambio, según la tesis objetivista, acá no hay daño porque hay una causa de justificación. Porque objetivamente salvó la vida, más allá que no haya tenido la intención. Y ustedes piensen que esto deja de ser una teoría cuando en la práctica les cae un caso donde un tipo rompe una ventana, donde pasa este ejemplo. Y ustedes miren cómo puede ser que tenga dos interpretaciones. Y ustedes ya van a ver más adelante en la parte procesal y cómo trabajan esas posiciones, porque después hay que probarlo. Porque hasta acá nos estamos quedando con la discusión teórica, nada más que con la discusión teórica. Ahora, estas son fotos, pero cuando nosotros vamos a la realidad son todas películas. Todo tiene movimiento y todo tiene estrategia. Si les adelanto, hay que ver, porque se está concursando ahora para la materia de procesal penal, depende quién queda al frente de la materia, pero ojalá sea alguien que tenga la mirada más moderna del proceso, porque nosotros si no entendemos que tenemos que transitar dos conceptos de manera conjunta, estamos fracasando en la preparación de alumnos. No solo el derecho procesal se tiene que enseñar, sino la litigación, porque si no sabemos, el derecho procesal es quiénes son los objetos procesales, cómo son los plazos, qué es un recurso. Ahora, el cómo litigamos eso en la práctica, eso es litigación. ¿Cómo preparamos a nuestros testigos? ¿Cómo se interroga? Bueno, en un interrogatorio se permiten en el interrogatorio directo, en el interrogatorio son preguntas directas, no sugestivas, en cambio en el interrogatorio, contrainterrogatorio pueden ser sugestivas, directas, indicativas. Ah, bien, ¿cómo se hace eso en la práctica? Bueno, todo esto que estamos viendo acá, se va a empezar a poner en movimiento, por eso digo que usted ya le venía agarrando cómo se integra todo el derecho y ahí le van a agarrar el gustito. Yo no sé si muchos harán penal o no, acá, pero seguramente es la materia de las más lindas para cursar. Una vez que le empiezan a encontrar la vuelta, les garantizo que es la que más se van a entretener. Capaz que porque yo hago derecho penal, pero... Efecto de la causa de justificación. Obviamente, excluyen la anticuricidad, ¿sí? El efecto principal es que el hecho típico deja de ser considerado contrario al ordenamiento. Si hay una atipicidad sobreviviente, al no ser el hecho antijurídico, no constituye delito. La inexistencia de responsabilidad, todo esto son las consecuencias. Si vos tenés una causa de justificación, no puede ser perseguido civilmente. Y también algunos dicen que el ordenamiento jurídico es uno solo. Entonces, sí, quien actúa dentro de las causas de justificación penal no debería responder tampoco por la causa de justificación civil. Por ejemplo, si yo rompo un vidrio y rescato a una persona, no deberían demandarme por daño y perjuicio, pero posturas. ¿Sí? No deberían demandarme por los daños por la ruptura de esa ventana. El dueño de la casa va a decir, yo qué culpa tengo, que si usted, yo qué culpa tengo, yo quiero mi ventana arreglada. Es lo mismo en el civil, que cuando se está incendiando una casa y uno va y rompe la puerta para apagar el fuego, no tenés por qué pagar los daños. Bueno, es exactamente lo que dice acá. Bueno, para que una causa de justificación, exactamente lo que acabo de decir, exactamente, está perfecto. Para que una causa de justificación produzca plenamente su efecto, deben darse ciertas condiciones según el artículo 34. El artículo 34 tiene un listado de causas, que algunas van a entrar acá, otras van a entrar por otro lado, pero tiene que haber una causa real, ¿sí? La situación fáctica que fundamenta el permiso debe existir en la realidad. Si es solo imaginaria, por ejemplo, el autor cree que lo atacan, pero no es así, no opera la causa de justificación. ¿Sí? Puede llegar a darse algunos tipos de errores, que ya vamos a ver qué es el error, porque la ley se presume conocida. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien se equivoca? ¿Qué pasa, por ejemplo, si vos estás con el mate y estás medio en la oscura, y yo creo que es un arma, y temo por mi vida y te meto un tiro? Uy, era un mate. Esto pasa con celular, en mano, celular. ¿Qué pasa, por ejemplo? Le estoy tirando cosas que ya vamos a ver, ¿no? Me estoy adelantando porque lo tira acá.
Pero supónganse, ustedes están durmiendo en su casa. Este es un caso que nos tomaron para un concurso del tribunal oral. Están durmiendo en su casa y sienten un ruido en el techo. Entonces sale y dan la voz de alto. El tipo no responde y sigue avanzando, te sacan un arma, le meten un tiro y lo matan. Ahí ese supuesto está expresamente contemplado en el código. Es una causa de justificación. Ahora, resulta que era su hijo, que se había olvidado la llave, no quería despertarlo y estaba subiendo por el techo. Ustedes objetivamente, ¿a quién mataron? Peor, mataron a su hijo. Objetivamente, eso es un homicidio calificado, prisión perpetua. ¿Vos sabías que estabas matando a tu hijo? Bueno, ya no tenemos dolo. Ahora, vos te creías que estabas incurso en una causa de justificación. Vos creías que estabas amparado por una causa de justificación que estaba. Entonces, pero no estabas. Bueno, ese es un error. Es un error de prohibición. Y ahí también la ley te exime de culpabilidad. Hay un supuesto específico en el Código Penal que dice que equipara esta situación cuando vos estás en la noche en tu propiedad. Entonces, vos sentís que estás en una causal de justificación, vos sentís que estás en la absoluta convicción que hay un ladrón que está entrando. Lo mataste y era tu hijo. Bueno, en ese caso no se responde porque es un error de prohibición, pero no me estoy adelantando, ¿sí? Pero lo que les quiero decir en función de esto, no les quiero hacer mucho lío cuando mezclo los ejemplos, pero básicamente, si el autor cree que lo ataca, pero no es así, no opera la justificación, pero sí puede entrar en un error. O sea, para que ustedes vean cómo va jugando. La actualidad inminente del peligro, a ver, también tiene que ver con el tipo de causa de justificación, ¿no? Pero, por ejemplo, ya vamos a ver qué pasa por ejemplo, con la legítima defensa y la actualidad. La falta de provocación suficiente en la legítima defensa. Bien, ya vamos a ir porque esto lo vamos a ver todo en concreto. Desde la perspectiva garantista de Zaffaroni, ¿sí?, las causas de justificación son espacios de libertad que limitan el poder punitivo del Estado. ¿Sí? Por ello, una interpretación objetivista que no exige elementos subjetivos es más respetuosa del principio de legalidad y del fin de prevención del derecho penal, ya que evalúa la conducta en función de su valor objetivo para la preservación de bienes. Es básicamente lo que sostiene lo que habíamos dicho, que va reforzando esta tesis objetivista. Vamos con las causas de... Yo trato de ir rápido porque es mucho material, pero si llegamos bien y voy viendo que voy bien, vamos a ir bajando el ritmo y deteniendo más ejemplos. Vamos con el estado de necesidad justificante. El estado de necesidad justificante es una causa también que excluye la antijuricidad. En el 34, inciso 3 del Código Penal dice: no son punibles que causar un mal para evitar otro mayor e inminente que ha sido extraño. ¿Qué vale más? ¿La vida del chiquito o la ventana? ¿Qué vale más? ¿La vida de un animal o en la ventana del auto? Bueno, yo les pongo un ejemplo que es muy evidente. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Yo se la voy a dejar picando. ¿Qué vale más, tu vida o la mía? ¿Cuál vale más? ¿A dos? ¿Cuál vale más? Si tenés que elegir, Depende de la situación. hay una tabla, Rose y ¿cómo se llamaba? Leonardo DiCaprio. Jack. Jack. Rose y Jack. Se salva uno, hay lugar para uno. El otro dice: te amo, te amo. Vieron que la otra vez veía, yo tonté bastante, cuando llego a mi casa no tenía para dormirme, y están los tipos que hacen la entrevista. Le preguntan a todas las mujeres: ¿y vos quién elegís? A mí, por supuesto. Y a los hombres siempre dicen: a ella. Viste que los hombres son bien, le ceden la tabla, ¿viste? Son más héroes, pero bueno. Bueno, yo les dejo picando esta situación. Porque ¿qué pasa cuando hay bienes jurídicos equivalentes? Sepan que estoy haciendo chistes a propósito para que sea más ameno, ¿no? Porque yo soy malísimo haciendo chistes, pero para que se vaya entendiendo, si no ponemos ejemplos, no se va a entender. Pero partamos de la base de que hay bienes jurídicos desiguales. Bueno, ahí no hay punibilidad cuando uno afecta un bien inferior para resguardar otro bien jurídico superior. Desde la perspectiva de Zaffaroni, el estado de justificante consiste en la preponderancia de un bien jurídico más valioso que, en caso concreto, representa un mal menor. Opera en situaciones de colisión de bienes jurídicos protegidos,
determinando la exclusión de la antijuricidad por la necesidad de la lesión, unida a la menor significancia de un bien sacrificado respecto al salvador. Bien. ¿Qué es más? ¿Qué pesa más para ustedes? ¿La salud de su hijo o vender droga? ¿O traficar droga? Bueno, ¿por qué les pongo esto? Porque les voy a contar un caso real. Para que después yo les cuento un caso y lo vamos bajando acá en la teoría. Yo esto lo cuento muchas veces en procesal porque es un caso real que llegó a la Cámara de Casación con un fallo muy interesante, pero que desde lo procesal se analiza mucho la buena estrategia que tiene la Defensa Pública Federal ahí. Básicamente, hay una mujer que la agarran, tenía en su cuerpo, la paran en un control, se pone nerviosa, justifica un estado de sospecha, todo esto ya lo van a ver en procesal. La cosa es que la abren así y tenía adosada mucha droga, era cocaína, con mucho valor en el mercado. La mujer marcha presa y lo que ella aduce es que ella estaba en una situación de extrema vulnerabilidad, tiene un hijo con una malformación, no lo operaron en el sistema de salud pública y solamente podía ser operado. La operación se le creó algo así como $12.000. Extrema vulnerabilidad. Ustedes piensen que las organizaciones narco están al acecho. A ver, el dueño de la organización no conoce la droga, ya les quiero decir, ¿no? No la toca. Pero sí tienen una estructura orgánica donde ellos están buscando vulnerables todo el tiempo. En la pandemia, el que no podía vender y se quedaba sin laburo. Entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, yo conozco casos así, ¿no? Organizaban partidos de fútbol, qué sé yo, se quedan charlando. ¿Qué te pasa a vos? Yo estoy, no sé qué voy a hacer, tengo que alimentar a mi hijo, me cerró la frontera, no puedo vendo zapatillas, tuve que cerrar, me están embargando. Che, pues yo te puedo tirar una mano. Lleva esto y te doy, y vos con esto vas a tirar unos cuantos meses. Bueno, ella es una realidad. Estas organizaciones están todo el tiempo buscando vulnerables. Esos son los que hacen el trabajo sucio. Si nosotros vamos al penal, estamos llenos de... no son perejiles, digamos, pero son personas que eh, no vas a encontrar ahí el narco multimillonario que ustedes se imaginan de la película. Ese tipo es muy difícil porque es una estructura largo de hablar. Bueno, ¿qué hace la defensa pública ahí? Dice, acá esta mujer se encontró en un conflicto entre dos bienes, el de su hijo y el vender la droga. Incurrió en esto por un estado de necesidad. Y lo que hace ahí, en realidad desde lo procesal, que es lo interesante, hace acuerdos probatorios. Entonces dice al fiscal, ¿saben qué? Acepto que yo traslado la droga. Entonces, si yo acepto que traslado la droga, no hace falta que traiga todos los gendarmes, todos los que me vieron, todo el operativo. Vamos a ir a juicio, y para empezar el juicio yo voy a decir, acepto que yo traigo la droga. Entonces, lo único que yo voy a discutir es la causal, esta de justificación. Como estrategia fue muy buena. ¿Por qué? Porque solo se discutió en el debate la causal de justificación. Por lo tanto, como había un acuerdo probatorio, toda la prueba relacionada de cómo la mina venía en el colectivo, en la droga, todo eso no se produce porque ya estaba acordado que eso existió. Entonces solamente se trabajó en un terreno donde era muy fértil para la defensa. Bueno, la mujer la absuelven por estado de necesidad, se va a la Cámara de Casación, la Cámara de Casación la condena y se va en casación horizontal, ya van a ver que todo eso dentro de 2 años, en casación horizontal, y la casación horizontal absuelve y no llega a la Corte. El fallo que queda firme es un fallo de la doctora Ángela Ledesma, que es una jurista muy conocida, de la Cámara Federal de Casación Penal, donde termina, aparte le da una mirada de perspectiva de género, y tengan esto porque altera algunos de los requisitos, la perspectiva de género, hace que repensemos algunos de estos requisitos y se la dejo picante. Pero bueno, es un caso real, concreto de la provincia de Jujuy. ¿Sí? Bueno, el estado de necesidad se basa en el principio de interés preponderante, cuando existe una colisión entre bienes o derechos desiguales. El Estado debe proteger el derecho superior o más valioso. Por lo tanto, el que sacrifique el derecho inferior para salvar otro mayor importancia no será castigado. Se puede dar por funciones fisiológicas, situaciones derivadas por enfermedades, situaciones sociales extremas, como puede ser este caso. ¿Sí? Puede ser una persona movida por el absoluta hambre. Ahora,
Porque el ejemplo de la ventana con un chico que se está asfixiando es muy fácil de entender, pero en la práctica se presentan situaciones donde vos decís, che, claro, que vos por hambre podés robar, eso no es un justificativo. ¿Sí? Muchas veces eso se resuelve por, es que no, me voy a adelantar. Ese es por ejemplo, el hurto famélico, ¿no? Que es el que roba para comer. Muchas veces los fiscales agarran y dicen, no vamos, elegimos no perseguir a esta persona penalmente, porque es tan ínfimo la vulneración al bien jurídico protegido que no vulnera el bien jurídico protegido. Hemos tenido muchos casos, lamentablemente. Licitar. Sí, ya lo van a ver eso. El principio de la lesividad es que para cada delito tiene que haber una lesión a un bien. ¿Sí? Entonces, si yo te meto una piña, No merecen mover los recursos del Estado para algo tan... no, te voy a poner un ejemplo. Te meto una piña, como dije hace rato. Ojo negro así inflado. Está claro que es una lesión. Sí. Ahora te agarro el papel y te arranco un mechón de cosas todo pelado acá y sangrando la quebra cabelluda. ¿Hay lesión o no? Sí. Y saco un pelo. O sea, ¿hay lesión? Bueno, esa lesión existe. Si yo te pongo una lupa ahí, la ves que acá hay una lesión, hay un folículo que está ahí, capaz que hay un puntito de sangre. Ahora, esa lesión es absolutamente insignificante. No vulnera el principio de lesividad. ¿Ven que ya me estoy yendo por la rama? Me voy a visitar Arco. ¿Cuál era que estaba fundiendo Arcos? No sé. ¿Arco es el que hace caramelo? Bueno, voy y llego y una bóveda así, de piso al techo de caramelo, y me robo un caramelo. ¿Les pongo casos reales? Una persona intentó robar un desodorante y lo agarraron a la puerta. Una tentativa de hurto en Changomás. ¿Ustedes creen que hay vulneración, que ese le hace cosquillas al supermercado? ¿Saben cuál era la razón? El tipo dijo, yo no quería que la gente se aleje más de mí. Cuando nosotros entendemos los contextos, a veces que decimos, ¿para qué estamos en el derecho penal? ¿Estamos para esto? Y no es que uno tiene posiciones abolicionistas, pero cuando empieza a entender el fenómeno que hay atrás, la automatización te lleva, no, porque la puerta giratoria, porque este tipo. Sí, pero nos tocó un caso de un hurto de un tenedor. En tentativa también. ¿Sabe cuál es la pena de un hurto en tentativa? 15 días. Un tenedor no quería comer más con la mano, un tipo de situación de calle. Tengan yo de regalarle un tenedor, digo, más que, ¿qué quiere un tenedor? Tomá, te regalo yo y no sigamos con esta causa. ¿Cuánto le sale al Estado tramitar esa causa? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Una persona que se robó del maple huevo, tiene unos cuantos huevos, se los robó, había perdido el trabajo por un accidente laboral, una deformidad, no tenía que darle comer a los chicos. Maple huevo, ni siquiera completo, unos cuantos huevos. Filmado así. Toda la prueba en su contra. Bueno, hay situaciones que no llegan a conmover el bien jurídico protegido, pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Bueno, pero que hay situaciones que no las vamos a resolver por el derecho penal. Digo, ahí nos estamos yendo un poquito de acá, pero sí. No, justamente uno de los requisitos dice el bien jurídico, o sea, el bien jurídico salvado debe ser de mayor valor que el bien dañado, digamos, está diciendo. Está bien, pero a lo que voy es que, supónganse, no puede ser una excusa, ay, yo tenía hambre y robé, ¿sí? No puede ser una excusa. Entonces lo tenemos que analizar en un contexto concreto, porque si nosotros nos dejamos llevar siempre por la definición, cuando no todas las definiciones bajan igual al caso concreto. Todo tiene matices. Si no, no existiría. Si no, y estamos en camino, en cualquier momento la inteligencia artificial nos saca, nos queda su trabajo. Pero si fuera todo tan matemático y no hubiera matices, pero créame que no es la regla. La regla es que todos los casos tienen matices. Y cuando no hay matices se arregla en 2 minutos. Se abrevia, se hace una salida alternativa. Bueno, elemento y requisito. Tiene que haber un mal, existencia de un mal, un bien jurídico superior. Ese mal mayor es el que se trata de evitar. Ese daño, ese bien jurídico tiene que ser inminente, ya. Se está quemando la casa. Está la fuga de gas. ¿Sí? Es ahora, es inminente. Extrañeza al mar, yo no puedo empezar a quemar y después decir, ah, yo te rescaté. ¿Sí? Yo no soy ajeno al mal que se genera. Digo, si yo tengo que ser ajeno al mal que se genera. Es inevitable de mal por otro medio, proporcionalidad de la ponderación de bienes. Y acá es donde quiero diferenciarlo con la necesidad culpante. Porque cuando hay bienes que son desiguales, no hay ninguna duda. Pero ¿qué pasa cuando son bienes jurídicos de igual categoría, digamos, de igual valor? Vida con vida.
Jack y... ¿Cómo era? Rose y Jack. ¿Tiene culpa Jack y Rose? No. Está preservando el verdadero vida y las dos vidas valen igual. Entonces no sería reprochable penalmente por haber elegido su vida. El que lesiona para salvar su vida propia. No estamos por caer los dos al precipicio. ¿Sí? Estoy agarrado así, estoy agarrado. Se corta la cuerda, nos vamos los dos abajo o se va uno. Chao. ¿Puedo decir que yo la maté a esa persona? Yo ejercí la acción por la cual esa persona se va a caer del vacío. Yo ejercí la acción. Yo le solté la mano. Si yo no le solté la mano, en principio no se iba. Bueno, pero no, en realidad no íbamos los dos. Dos bienes jurídicos de la misma categoría, uno elige a un bien y eso no implica que haya cometido delito. Es el estado de necesidad exculpante. La diferencia está porque hay bienes equivalentes. ¿Se entiende? Bueno, si existe un permiso, estado de necesidad justificante, si existe, el hecho no es delito. Bueno, Zaffaroni dice que en realidad, el estado de necesidad es una categoría. Che, estoy viendo que hay chat acá, paren. Capaz que hay preguntas. Estoy transcribiendo. Claro, pues yo lo leo tan tarde que ya están. La vida es más preciado, sí, claro, ya se retarde y leo los comentarios. Sí, está todo perfecto. Zaffaroni considera que la legítima defensa es un caso especial de estado de necesidad, con la particularidad de que su justificación se fundamenta en la injusticia de la agresión que proviene de otro ser humano, mientras que el estado de necesidad, el conflicto puede provenir de cualquier fuente, natural, animal, etc. La legítima defensa es la fuente siempre de la agresión humana. Igual, ya vamos a ir viendo esto. Conclusión, el estado de necesidad justificante de la óptica de Zaffaroni es un permiso normativo que reconoce la racionalidad de permitir la lesión de un bien jurídico de menor valor para salvar otro de mayor jerarquía. Su interpretación no debe ser meramente dogmática y objetiva, sino que debe considerar factores sociales de género, vulnerabilidad, que inciden en situaciones concretas. Por eso yo les quería poner un ejemplo de una situación así de vulnerabilidad, que es la que es más difícil imaginarla en la práctica, pero que ocurre. Sigamos. Vamos a la legítima defensa, porque acá es donde me gustaría quedarme un poquito. La legítima defensa también es una causa de justificación, está en el inciso 6 del Código Penal. Y establece, no son punibles el que obrar en defensa propia o de sus derechos siempre que concurriera en las siguientes circunstancias. ¿Sí? Yo vulnero un bien jurídico, pero para defenderme, básicamente. Primero tiene que haber una agresión ilegítima. Segundo, tiene que haber una necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerla y la falta de provocación suficiente. ¿Bien? Esto no es tan simple en la práctica. No es tan simple en la práctica. Lo vamos a ir trabajando con ejemplos. Desde la óptica de Zaffaroni, la legítima defensa es un caso especial de estado de necesidad, ya lo explicamos. No hay delito si hay legítima defensa. Bien. Vamos a decir con la agresión ilegítima. Debe existir un ataque humano actual o inminente, objetivamente controla el derecho. Nos quedemos acá. Actual o inminente. Si viene una persona y me pega con un palo y yo me quedo con bronca, entonces a los 2 o 3 días me lo encuentro por la calle y voy y le pego con un palo. ¿Hay legítima defensa? Pero si me pego con un palo, yo le pego con un palo también. Ok. Ok. Ahora. ¿Hay micrófono activo? ¿O es para eso? Yo no escucho, ¿no? Estoy con el micrófono acá de decoración. Igual ahí me están escuchando porque me contestan, pero. Igual no hay parlante acá. Sí, deberían. Bueno, yo calculo. Chat, en el Zoom, ¿me escuchan? Sí, porque están transcribiendo también. Bueno, sí, a ver qué me dicen acá. Sí se lo escucha, profesor. Si me escucha, yo lo escucho a ustedes mejor que me escuchan a mí. Salen con una fuerza del micrófono, del parlante. Bueno. Bien. No hay actualidad, ahí o no. Resulta que acá hay una mujer que es víctima, que el tipo cada vez que llega a la casa le pega. Cada vez le pega más fuerte. Cada vez le pega más fuerte. Llegó y no estaba fría la comida, no solo que le tiró el plato, sino que le pegó con un palo en la cabeza.
Todos los días se repite esto. Y resulta que yo por lo duda voy a tener esto, porque capaz que, bueno, se repite. Y el tipo le pega muy fuerte y la chica se logra escapar. Esa chica sabe que cuando, y el tipo se tira a dormir y la mujer dice, yo entro acá, cuando vuelve a entrar me mata. Tipo entra a la casa ella sigilosamente, tipo está durmiendo. Saca su botellita de querosén, 3, 2, 1, fuego, lo mata, lo quema. ¿Hay legítima defensa? ¿Y la actualidad? Bueno, ¿qué es lo que dijo la Corte Suprema de interpretar el requisito de actualidad en casos de violencia de género? La característica de la violencia de género es que hay un estado de violencia permanente. Nunca desaparece. La actualidad está todo el tiempo. Entonces, la defensa se produjo en el único momento posible de defenderse, con el único medio que tenía posible. Vos decís que hay proporcionalidad entre que me pego con un palo en la cabeza y que yo le prenda fuego, y yo no sé si me mata, pero ya vamos a ver qué significa la proporcionalidad del medio empleado. Ya les adelanto que no es bienes equivalentes. Si a mí viene el cinturón negro quinto dan de taekwondo y yo tengo un palo en la cabeza y le pego el palo en la cabeza y lo desmayo, de ya les digo que estamos en medios equivalentes. Mi palo equivale a una patada de ese palo. Si un tipo viene con un cuchillo y se está a punto de acercarse y a punto de apuñalarme, yo saco un arma y le disparo, no me pueden decir, ay, no, bueno, el arma no era proporcional. Hay que analizarla en el caso concreto. Ya vamos a ir a ese tema. Pero sí es importante entender que algunos requisitos se reconfiguran. No es que se estira, no es que se cambia, no es que digan, como ustedes son típicos, pañuelo verde, zurditos, que son estos. No, tiene que ver con un concepto jurídico. No es que, ay, porque son mujer tiene y si fuera hombre, no, no. Hay un estado, lo que se hay que probar en esa casa, no quiere decir que si la mujer quema un tipo, ya está justificada. Lo que va a haber que probar en ese caso es el estado permanente de violencia. El desafío que tiene la víctima ahí, la víctima imputada, porque de cajón que empieza el procedimiento siendo la investigada, el autor de un delito. Ahora, ¿cometió una acción? Sí. ¿Es típica? ¿Es antijurídica? Y eso es lo que estamos discutiendo acá. Acá estamos discutiendo si es antijurídico o no. Ahora, para ustedes, mujeres, probar en este caso, o ustedes, abogados de la mujer en este caso, ustedes no alcanzan a convenir y decir, no, bueno, porque está en un estado permanente. No, lo tienen que probar. Por eso digo, esto es la foto. Cuando ustedes vayan a la película van a ver el cómo. Porque si ustedes van a un juicio a decir solamente eso, lo perdieron. Ustedes tienen que probar todo esto. Y ustedes van a tener testigos, informes ambientales, todos que digan cuál era todas las formas que ustedes puedan probar cuál era el estado de violencia. ¿Para qué? Para que esa violencia sea actual. Aún cuando el tipo esté durmiendo, sigue siendo actual. ¿Sí? Ese es el desafío probatorio. Y en realidad la interpretación con perspectiva de género que hace la Corte no es que, crea un requisito. Lo que dice, che, pongamos bien la realidad, esto era actual. Actual no es actual. El tipo se despierta y me mata. Y actual no es actual. Si el tipo se despierta, ¿qué herramienta tengo yo para defenderme? El único momento. Bueno, entonces requiere otro análisis de la prueba y de la circunstancia, pero lo que sí es importante entender que este requisito de actualidad e inminencia, en términos, la Corte lo ha reconfigurado en términos de violencia de género. Creo que es pasa que son las siglas. Me sale REC, no me acuerdo ahora, después se lo paso, el fallo. Pero me voy al chat un rato. Profesor, buenas noches, La pero chica dice tiene que que mató a haber su también, pareja. A ver, ¿cómo? buenas noches, profesor. Tiene que haber también denuncias, porque eso también sirve, es No, útil. no, no. ¿Por qué? ¿Por ¿Para qué qué? no? ¿Y para qué tiene que haber una denuncia? Claro, porque, por ejemplo, si siempre ha sido este hombre de venir y en reiteradas oportunidades pegarle cuando llega a la casa, tiene que haber, en algún ¿Usted momento, está esa mujer segura? tiene que ¿Usted está segura que acercarse una y víctima de hacer una violencia denuncia. tiene la fortaleza de denunciar en todos los casos? Sí, puede ser, porque muchas temen, pero Obvio, tiene. ahora ha cambiado ya, digamos, la justicia ha abierto, Sí, digamos, muchas instituciones donde una mujer puede radicar una denuncia por violencia de género. Aquí en Jujuy hay varias. muchísimo. Y ahí sí me da el pie. Es cierto que nosotros tenemos algunas obligaciones como Estado. Tenemos obligaciones que asumimos en función de los compromisos internacionales. Nosotros firmamos pactos y esos pactos bajan. Dentro de las obligaciones que tenemos, hay una que nosotros hemos logrado dar
buen cumplimiento. Primero que hay una gran capacitación a los operadores. Antes venían a lo Mirta Legrand, ¿no? Le decían, ¿vos qué hiciste para que te pegue? Entonces, no le tomaban las denuncias. Hoy hay muchas bocas de recepción de denuncias. Policía, fiscalía, centro de asistencia a la víctima, consejo de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de lugares donde se recepcionan las denuncias. Y también es cierto que la instalación del tema en la agenda permanente hace que muchas mujeres entiendan que son víctimas. Muchas mujeres entienden, no saben que son víctimas. Chicos, vean propaganda de hace unos años, nada más. Venía el tipo, no estaba la comida y se la tiraba. Ay, es que yo no se lo hice, no era manteca, era margarina, una cosa así. ¿Se acuerdan? Estaba naturalizada la violencia. Nadie entendía que era violencia. Entonces, la información permanente hace que muchas personas, es como el ESI, de educación sexual. Nosotros hemos tenido casos, yo no sé, digo, fuera de los posicionamientos ideológicos, yo les digo lo que pasa en la realidad. Yo les digo lo que pasa en los juzgados. Yo he visto cámaras que es el de nenas que dicen, cuando yo recibí la educación sexual en el colegio, entendí que estaba siendo víctima de abuso sexual. Entonces, lo que hay hoy, yo estoy convencido que hoy no hay más casos que antes. Lo que hay es más denuncias. Porque antes no se denunciaba. Ahora, nosotros no podemos cuestionar a una mujer porque no denunció. No sabemos cuál es lo que está viviendo. A veces el proceso para llegar a denunciar demora mucho tiempo. Uno acepta, tolera, 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 tolera. Llega un momento que se naturaliza, vive con eso, hasta que un momento llega capaz que explota. Esta mujer capaz que nunca denunció la que lo quemó al marido. Nunca denunció. Esa es su forma de encontrar justicia. Entonces, no. A ver, que haya muchas denuncias, puede haber un indicio también, pero ese sí es un elemento, por supuesto que un elemento de prueba. Si esta mujer vino y hizo muchas denuncias y el Estado no hizo nada, no solo que es un elemento de prueba de la violencia, sino que también un elemento de prueba de la mal gestión del Estado. O sea, nosotros hemos llegado a tener hechos trágicos y digo, che, pero acá había 28 denuncias, estaba cantado que te iba a pasar, ¿por qué no hicieron nada? Bueno, el Estado tiene el deber de debida diligencia reforzada, pero eso es otro tema. Pero sí, a ver, entiendo que el aporte que me estaba haciendo desde acá en el Zoom es muy valedero. Es decir, creo que es un elemento para. Puede ser que si hay muchas denuncias, es un elemento para valorar el contexto de violencia de género. Pero no nos quedemos con eso nomás, ¿eh? Porque no pasa eso en la práctica. Claro, doctor, porque puede suceder que la persona sea víctima de psicópatas narcisistas que tienen un gran poder psicológico para dominar y la persona puede estar en una situación y No no saben la entender que en realidad se calidad que premia tienen estos mal. tipos a veces cuando uno los escucha declarar. Exacto. No saben los seductores que son. Cómo que convencen, cómo son como el estafador. El tipo que Exacto, estafa incluso hay mucho víctimas. es un tipo que vos decís, che, ¿qué ganas de tomar un café con este vago? Parece repiola. Porque tienen Sí, unos carismas especiales algunos. Algunos que vos te sentás y te das cuenta porque derrochan violencia, ¿no? Y incluso hay tipos que no saben que están haciendo mal, incluso. Ellos dicen, pero yo solamente le pegué una vez por semana, nada más. O cosas así. No sé si tan extremo, pero me escuchó frases que vos decís, te ponen incómodo y uno tiene que tratar de mantener la compostura. Pero bueno, sigamos. La agresión ilegítima. Primero tiene que haber una conducta humana voluntaria. No procede frente a ataques de animales o fenómenos naturales. Ahí podríamos tener un estado de necesidad. Es lo que decía Zaffaroni. No se olviden que para Zaffaroni la legítima defensa es una categoría del estado de necesidad cuando la conducta humana es la del origen. Ante categoría objetiva, la agresión puede provenir incluso de un inimputable o de un menor de edad, por lo que lo relevante es la contradicción objetiva con el ordenamiento, no la culpabilidad del agresor. Me pega un menor inimputable y yo me defiendo, lo mato a ese menor. No importa que ese sea menor, que no sea impunible, ¿sí? Hoy tenemos un gran debate sobre la punibilidad, me voy a volver por la rama, de los menores. ¿Cuántos están de acuerdo que se baje la edad? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Nadie está de acuerdo con que baje la edad de la punibilidad de los menores a 14? Bueno, el doctor Sabio seguramente si hizo. ¿Lo tocó el doctor? Sí, comentario cuando se habló del. Era, La esposa del doctor Sabio es esposa de menores. Así que está reformado en ese tema, Roberto. Pero lo interesante de esto, porque hablando también con la doctora Hinojo, que es la esposa del doctor Sabio, eh, hay una gran falacia en eso. Y es que hay muchos menores que delinquen.
estadísticamente es el fuero más chiquito que tenemos. Género, detona, narcomenudeo, detona. Menores, es chiquitito así. Estadísticamente son re poquitos, ustedes no lo crean. Pasa que se genera un estándar y te muestran un chico que delinque y bueno, te lo ponen por todos lados y decís, bueno, es como decir, los rugbyers, ven un rugby que se pelea en el boliche, todos son rugbyers, ven dos rugbyers y dicen, no, acá hay una tendencia porque hay dos peleas de un rugby. Todos los fines de semana hay peleas. Y si yo me peleo, si vos te peleas en el boliche, yo no te ando preguntando qué deporte haces. Porque capaz que si me pongo a preguntar, decir, che, hay un problema con los golfistas. Porque allá ahí se pelearon 2 fines de semana, hubo 2 golfistas que se pelearon. O sea, con ese criterio debería ser de haber una crisis de fútbol, porque todos juegan al fútbol. Pero bueno, se van instalando esos sesgos que no son tan ciertos en la realidad. El problema del impacto, a ver, ¿hay menores que delinquen? Sí. ¿Hay menores que cometen delitos graves? Sí. ¿Son muchos? No. Son muy poquitos. Entonces, no hay una necesidad porque hay un número así inmanejable, creciente y demás. Y además son distintas las realidades en distintas provincias, eso también es cierto. Pero la verdad es que uno habla, pero usted se ha puesto a pensar en un chico de 14 años, decir, 14 años, ¿qué hacemos al chico ese? ¿Realmente estamos en condiciones de soltarle la mano? Yo ejercí mucho tiempo de docencia en contextos vulnerables y lo que pasa ahí es que hay falta de contención por parte del Estado en esos sectores Sí. y están librados ahí a la suerte de Dios. Un chico que encuentra un mínimo de contención hace un cambio abrupto. Es tremendo. Por eso, es que el problema, bien, ahí está, el punto es, ¿dónde está la respuesta entonces? La respuesta está en la sanción penal, porque el derecho penal trabaja sobre el resultado, ¿eh? Acá tenemos la víctima ya. Nosotros trabajamos. Hay una gran mentira, también está probado, que es la eficacia de la prevención general del derecho penal. ¿Qué es la prevención general? Yo voy a penar este delito con una pena muy alta para que no haya delito. Entonces, no sé, hay mucho accidente de tránsito, vamos a agravar la pena de accidente de tránsito. Eso pasó. Tenemos la agravante del Código Penal porque surgió de un contexto especial donde había accidente de tránsito, o sea, acá hay que penar pena más alta. No han bajado los índices de accidentes de tránsito, ni han bajado los femicidios. No han bajado. De hecho, tenemos un número alarmante. El doctor Camada, ¿lo tuvieron al doctor Camada? Sí. Bueno, el doctor Camada tiene una frase que dice, nadie sabe con el Código Penal bajo brazo a delinquir. El que va a delinquir, que roba, no dice, che, bueno, voy a robar, bueno, me voy a comer de un mes a un año. No piensan, no piensan. Entonces, pensar que la prevención, el derecho penal sirve para prevención general es como una gran mentira que nos decimos todos que queda bien, y decir lo contrario queda mal. Imagínense usted un diputado diciendo, no, yo estoy en contra de que aumente las penas porque no sirve para nada. Lo comen vivo, entonces nosotros nos exponemos todo el tiempo. Ahora, los legisladores sacan la ley, nosotros tenemos que aplicarla, los jueces. La tenemos que aplicar la ley, tenemos leyes. Entonces, hay una falacia ahí entonces, realmente no genera, agravar penas no genera efectos de prevención. Entonces, esa es otra circunstancia que la vemos con una mirada crítica. Pero bueno, a ver, nosotros tenemos un montón de delitos que han ido siendo agravados y nosotros aplicamos la ley. El Código Penal que se viene, que está ahí, que lo aprueban, que no lo aprueban, agrava todo. En la práctica, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener muchos delitos que antes se trabajaban en libertad, que ahora ya no se van a trabajar en libertad, que son condenas no efectivas, que van a pasar a ser efectivas. ¿Está mal? Es una decisión del legislador, nosotros tenemos que aplicar la ley. Y si antes le teníamos que dar un mes y ahora le tenemos que dar un año efectivo, se la daremos. Y ya tenemos que darle dos en condiciones, ahora tenemos que darle 4 efectivas, se la daremos, digamos. Pero porque va. Ahora, si les digo una cosa, a los efectos de la prevención no cambian. Podemos discutir efectivamente si hay delitos que tienen penas bajas. Sí, lo discutamos. Ahora, digamos eso porque creemos que la pena es inadecuada. No porque vamos a prevenir delitos, porque eso créanme que no funciona. Aparte, doctor, van a poner a la cárcel. Nosotros hoy tenemos una realidad interesante, que es un buen indicador, que es que nosotros teníamos, antes de la reforma procesal, año 2022, un porcentaje altísimo de personas privadas de libertad sin condena. Y eso ha ido cambiando la ecuación, porque al ser procesos muy rápidos, donde se va dando respuesta y se van jugando,
las personas que están privadas de libertad pasan menos tiempo privadas de libertad, son procesos muy rápidos, a tener condena eventualmente. Muchas libertades, nosotros tenemos muchos presos que después terminaron libres. Yo tengo un caso que el tipo llegó con tentativa de femicidio y terminó condenado por amenaza. Un tipo que estaba la mujer al frente y saca un arma y hace, ¡pum!, le mete un tiro a la pared. Se probó la causa que el tipo nunca la quiso matar, que la quería amedrentar. Ahora, el tipo se estuvo 2 años preso. Y después salió con una condena que era menor al tiempo que estuvo privado de libertad. ¿Qué hacemos con esa cosa? ¿Es por qué? Porque nosotros tuvimos 2 años y medio para juzgarlo a ese tipo. Capaz que ese tipo llega con esa misma categoría, no importa si la calificación, pero si el tipo esto lo jugamos en 5 o 6 meses, como está pasando hoy, no es un problema. No es un problema tan grande que tengamos tantas personas privadas de libertad sin condena, porque esas personas tienen presunción de inocencia. Bueno, hoy está cambiando la ecuación, pero lo que se espera es que tengamos mayor gente, ¿por qué privada de libertad? Que haya más gente privada de libertad, porque va a haber muchos delitos que van a pasar a ser no escarcelables, digamos, van a tener penas por arriba de 3 años. Entonces, al levantar los mínimos, las condenas no pueden ser condicionales, que en muchos casos no son condicionales, entonces terminan siendo de pena efectiva. Entonces eso sí va a llevar a que haya más población carcelaria. Sumado a que nosotros venimos de algunas reformas procesales que impiden la libertad condicional para determinados delitos. Entonces, hay gente que podría obtener libertad condicional que no la obtiene y sigue adentro. Entonces hay más tiempo de permanencia en la cárcel. Y les quiero decir que cuando uno ve los casos concretos, no todos los casos dan para mantenerla. Hay casos que dan para libertad condicional. Un robo con arma no tiene libertad condicional. Un robo con arma. Pero cuando un caso, una chica, HIV positivo, no se quería medicar, estaba sumamente deprimida, salió a robar. Una chica totalmente jugada. Si me matan, me matan. Si no me matan, no me matan. Mi vida ya no tiene sentido. Mientras tanto, hago lo que puedo. La condena por robo con arma. En el penal empieza con tratamiento psicológico. Muy fuerte, la chica empieza a dar respuesta, se empieza a tomar medicamentos, serología cero, la estabilizan con el HIV, se pone en pareja con otra chica allá dentro del penal, cumple los 2/3 de la condena, tenían un programa de decir, che, yo voy a salir y empezar a trabajar, cuando vos salgas nos casamos. Los informes, nunca me ha pasado que tenga un informe todo positivo, siempre el penal algo le mete negativo, yo estaba habilitado como juez de ejecución. Yo le tuve que decir, no puedo darte la libertad, porque tu delito no tiene libertad condicional. ¿Sirvió el sistema ahí? ¿Cuál era mi actitud en esa audiencia? Decirle, por favor no te me caigas, nosotros valoramos lo que estás haciendo. Gracias por haberte adherido al sistema, gracias por el sistema este, que el objetivo de la pena, ¿cuál es? La resocialización. Había funcionado ahí. Bueno, en ese caso no daba. No daba. Y lamentablemente en ese caso, hay casos y casos. Por eso es que, no sé, hay situaciones y situaciones. Sigamos, porque si no, no llegamos. A ver. Es muy importante los medios de prueba, socioambiental, sí, todo lo que es contexto de género, sí. Perdón que yo voy y vuelvo acá al chat. Creo que me fui de tema. A ver. La defensa privilegiada del hogar es lo que yo les explicaba. ¿Sí? Que repele durante la noche el escalamiento o fractura de su casa, se encuentra a un extraño dentro de su hogar. ¿Sí? En ese caso, es un caso habilitado con resistencia. Se están escalando, ustedes dan la voz de alto. No se para, ustedes le pueden meter. Sigue avanzando, ustedes le pueden meter un tiro y no tienen, lo pueden matar y no tienen pena. Hay una causa de justificación. Y si no era, y era el sobrino, un error de provisión que ya lo vamos a ver más adelante. Sí, claro, no te registrado. Porque claro, no te registré. Está bien, pero te garantizo que un homicidio No, sí. que 8 a 20 es más que la tenencia de armas. Pues. Entonces, pues sueltan los juegos y guarden y después quieren jugar con los Bueno, ahí va, depende de la voz que tienen. Necesidad de racional, ahí está, son tan malos los abogados para todo el mundo, bueno, ahí ya tienen laburo, miren. Necesidad racional del medio empleado. La postura de Vaporoni es clave aquí. A ver, la ley no exige proporcionalidad de medios, en el sentido de equivalencia de instrumento, arma blanca versus arma blanca con arma blanca, arma de fuego con arma de fuego, ¿no? Sino que hay una desproporción aberrante entre las conductas lesivas y la defensiva. Es lo que yo les decía.
eh, viene un tipo que me quiere agredir, no sé, viene Mike Tyson, en su mejor época. ¿Quién lo vio pelear a Mike Tyson? Yo me acuerdo, estaba en la facultad, iba a pelear, ustedes son chicos, no lo vieron pelear a Mike Tyson. Busquen video de cuando pelea a Mike Tyson. Iba a verlo Mike Tyson para los 30 segundos que duraba la pelea. Más grandote le ponían, más grandote lo tiraba. La mano que metía era tan violenta, güey, parte lo que tenga al frente, demoledor. Me quiere pegar. Lo saco un chumbo para defenderme. ¿Qué? ¿Le agarra piña? ¿Cuál es la proporcionalidad ahí? ¿Qué? ¿La proporcionalidad es mano contra mano? ¿Mano a mano? ¿Qué posibilidad hay? Y si yo viene Mike Tyson, sacado a darme un cross a la mandíbula, y yo tengo un vaso así y le pego en la cabeza, lo noqueo, yo cometí delito, ¿podemos decir que no hay proporcionalidad del medio empleado? Entonces, no es una cuestión de equivalencia de instrumentos, sino esto es lo que dice Zaffaroni. Zaffaroni dicen todo, esto es pacífico. No sería irracional la defensa del que siendo atacado a puñaladas se defiende, esto es jurisprudencia, ¿no? Se defiende con un arma de fuego, porque no existe una aberrante desproporción lesiva entre ambas conductas. Insisto, yo estoy sentado aquí, viene un tipo así con un machete. ¡Ay! Me está por poner el machete y yo espero, veo, ¡pum! Antes que mete el machete. Cuando estás esa línea de decir ya no tengo más opciones, o le meto un tiro o me clavo un machetazo a la cabeza. Bueno, tampoco se le puede exigir al tipo, ay, pero vos debiste salir corriendo. O sea, yo como consejo le daría, corriendo, yo hacía artes marciales y me enseñaban, ¿no? Hacía full contact y varias cosas y me decían, ¿cómo te defendes frente al arma? ¿Sabes cuál es el primer consejo que te dan? Correcto. El primer consejo es andate. Si no te queda otra, espero que te salga algo de lo que te enseñamos, porque te meten, no es tan fácil, digamos. Por eso el primer consejo es ese. Ahora, si el tipo está ahí y viene un tipo y le mete con un palo o le mete un tiro a un tipo que venía a apuñalarme, no me puedes decir, ay, ¿vos por qué no saliste corriendo? O sea, no hay un deber de huida en ese momento. Hay que estar en ese lugar concreto. Sí, ojalá yo pudiera salir corriendo. El primer consejo que le damos a todos, no sean héroes. No sean héroes. Este, em, a mí me pasó una vez. Yo venía en el auto, me cruzo unos loquitos que me entran a patear el auto. Yo estaba seguro que me estaban confundiendo con alguien. Cometo el error de bajarme. Cuando se baja, viene uno, abogado yo, digo, si cruzo esa línea, yo tengo que pegar primero. Acá yo estoy en el terreno de la legítima defensa. Es ilegítima la agresión, me están pegando, pateando el auto. Y el primero más o menos lo acomodo, salieron 4, con pala incluso. Uno. Fractura, diálisis, me falló el riñón. No sé, grave o sea, ¿qué es lo que tendría que haber hecho yo ahí? Poner primero e irme de ese lugar. Bueno. ¿Ah? Sí, o si me bajé el auto, correr para el otro lado. Entonces, ese consejo le digo a todos, pero si el tipo viene con una pala, porque uno que me pega una pala, que son algunas de las fracturas y demás, que me pega con una pala, y si yo tenía un arma en ese momento y le disparaba, había legítima defensa. 4 contra 1. Entonces, en el caso concreto, está bien. Esa es otra discusión. Esa es otra discusión. ¿Sí? Ahí es donde cada uno empieza así, che, para eso era la garantía, ¿no? Porque somos todos inquisidores hasta que nos toca a nosotros y ahí nos volvemos más garantistas del mundo, ¿no? Todos decimos, las garantías, esto de los delincuentes. Te toca a vos y vas a pedir, vas a rezar el 8 de la Convención Americana como el Padre Nuestro, mirá. Falta de provocación suficiente. Quien se defiende no debe haber generado de modo relevante la situación agresiva, de modo relevante. Si yo te digo, vos, feo, esa no es un modo relevante, no es una provocación suficiente. ¿Se entiende, no? La provocación es una conducta anterior a la agresión que debe operar como motivo determinante de la conducta agresiva. ¿Qué hora es? Estamos bien, estamos bien. La provocación es una conducta... la suficiencia depende de 2 caracteres. Positivo, la previsibilidad de que la conducta se convierte en motivadora de la agresión, lo que la más elemental prudencia aconsejaría evitar. Y negativo, no deben computarse las características personales negativas del agresor. Es decir, bueno, yo le pegué porque yo soy calentón.
Él me dijo algo, entonces yo reaccioné mal, él me provocó. Pero si él sabe que yo soy calentón, yo soy medio matoncito. No es un justificativo eso, tiene que ser objetivamente, una agresión objetivamente ilegítima, ¿sí? Típico ejemplo de la emoción violenta. ¿Qué es la emoción violenta? Es una causal de que baja la pena en los casos de homicidio cuando hay emoción violenta, ¿sí? Pero no puede ser el propio temperamento. Lo maté porque yo me enojé, me reexalté. No, tiene que ser una situación objetiva. Entro, están violando a mi hija, pum, le meto un tiro. ¿Está mal que? Y voy preso, voy a cumplir una pena, sí, pero vamos a analizar si objetivamente esa es una... O bien el tipo me dijo algo, yo le ponía, bueno, pues yo estaba en emoción violenta. Yo le pegué porque yo estaba en emoción violenta, porque soy recalentón. No puedes obedecer a mi propio temperamento, ¿sí? Yo pongo ejemplos, son malísimos, pero quiero que se entienda, ¿no? Se entiende el... Si no lo ponemos los ejemplos es más difícil de entender. El elemento subjetivo. Para que opere la justificación plena requiere también un elemento subjetivo. El defensor debe conocer que está frente a una agresión ilegítima y actuar con voluntad de repelerla. Zaffaroni sostiene que la legítima defensa exige un ánimo defensivo. Si el sujeto actúa por venganza, odio o aprovecha la situación para agredir sin real necesidad de defensa, no se configura la justificación. El tipo que lo está toreando es si está buscando que el otro lo agreda para tener la excusa. Sigamos. Bueno, también se aplica la defensa de terceros. Y se entiende la legítima defensa que en obra en defensa de persona, en obra en defensa de la persona o de derechos de otros. Siempre que concurra. Si se da los mismos requisitos, viene una persona y está agrediendo a otra a palazos, y yo veo que llego y un tipo le está metiendo con los palos en la cabeza, y yo agarro un palo y se le parto el palo en la cabeza al otro, al solo efecto de repeler esa agresión que hace un tercero, que no es hacia mí, también. ¿Sí? También hay legítima defensa de tercero. De tercero. ¿Bien? Desde la óptica de Zaffaroni, un permiso normativo constitucionalmente reconocido que impone un límite del poder punitivo del Estado. Su interpretación debe ser situacional y contextual. Hay que ver el caso concreto. Evaluando la racionalidad. No, en la práctica no se les va a dar nunca los casos fáciles. Déjenme que les dé una mala noticia. No le va a tocar los casos fáciles. Después, la vida, la práctica, siempre toca cosas que son discutibles. Evaluando, depende de la prueba, básicamente. Evaluando la racionalidad de la defensa, de la perspectiva del defensor en el momento de la agresión, sin caer en la exigencia abstracta de proporcionar aritmética. El derecho no tiene por qué ceder ante lo injusto, pero la defensa debe ser realmente necesaria y no transformarse en venganza. Consentimiento del ofendido. El consentimiento del ofendido es una de las causas de justificación más relevantes en el derecho penal argentino, aunque su ubicación sistemática ha generado profundo debate doctrinario. De la perspectiva de Zaffaroni, el consentimiento se entiende como permitir algo o condescender algo o que se haga algo por parte del titular del bien jurídico. La diferencia del derecho civil es que no tolera en este caso, sino que hay un acuerdo de partes. Pero bueno, depende. Para, por ejemplo, Zaffaroni, Roxini, Basugalupo, no está en la antijuricidad, excluye la tipicidad. ¿Sí? Creudona excluye la antijuricidad. Bueno, esto es un poco no quiero entrar en eso porque es complicarle la vida. Ahora, no todo, vamos a un caso. Yo, yo habilité que alguien venga y me pegue una piña. ¿Me pegue una piña? No. Si yo soy boxeador y me subo a un ring, yo habilité que me pegue una piña. Sí, algo así. Yo habilité que voy a agarrar una navaja y me corté. Y si soy cirujano y me está por operar, yo dispongo. Hay bienes sobre los que yo puedo disponer. ¿Entienden? Yo habilito. Si no, estaríamos criminalizando el boxeo, las cirugías. Yo habilito. Entonces, ¿sobre qué puedo disponer? Hay bienes sobre los que yo no puedo disponer. Entonces, los bienes disponibles son aquellos respecto a los cuales el titular tiene capacidad de disposición plena. El consentimiento sobre estos bienes produce efectos desincriminantes. El patrimonio, el titular puede consentir disposición de bienes. Puedo permitir que entren a mi casa y que no sea violación de domicilio, porque no entran en contra de mi voluntad. Ahora, la vida. Yo puedo decir, bueno, sí, mátame. Ahí se viene una gran discusión. Se está legislando en todos lados.
Hoy no puedes disponer de la... viólame, mátame. Hay bienes jurídicos que no son disponibles, que no son disponibles. La disponibilidad del bien jurídico protegido se van a dar cuenta que tiene mucho peso en el derecho procesal, porque uno de los principales derivaciones del principio de última ratio del derecho penal es que cuando hay bienes jurídicamente disponibles, tratemos de ver cómo arreglamos los bienes jurídicos antes de una respuesta penal. Por ejemplo, me robaron el celular. Te robo el celular. ¿Cuánto vale el celular? Tirar un precio. Bueno, lo que dices, 50.000 pesos. ¿Sí? Bien. Yo te robo el celular. ¿Qué te sirve a vos más? ¿Que yo te pague 100.000 pesos o que a mí me den una condena de no cumplimiento efectivo y vos no recupera nada? no puede ser, No va a recuperar nada, porque la condena no tiene resarcición, no es resarcitorio. porque el otro va a estar mal. ¿Qué va a tardar? Si yo sigo con el derecho penal, si bien el tipo te dice, yo negocio, yo me voy sobreseído y no tengo culpa, pero yo te pago el celular más un extra. ¿Vos qué preferís? ¿Que yo te devuelva el celular o que yo vaya y que me dejen un antecedente diciendo que me condenan por robo a 6 meses de prisión en suspenso? No voy preso, me queda el antecedente. ¿Qué preferís vos? Depende de cada uno. Si vos preferís, te da más bronca, vos decís que no me importa el celular, pues yo quiero que este tipo pague, bueno, el tipo le va a quitar un antecedente. No va a ser efectivo, ¿eh? Ni siquiera va a ser efectivo. O capaz que vos decís, che, a mí no me importa que este tipo pague o no pague, yo quiero recuperar mi bienes. Te lo pongo en otro caso, caso real ahora te pongo. Viene un viejito y vende, fletero. Vende su camión y con esa guita iba a comprar otro camión. Lo único que se dedica el tipo es fletero. No tiene más que ese bien y unos pequeños ahorros para cambiar el camión y modelo. Lo estafan. Lo estafan. Y viene el estafador y dice, yo te devuelvo el camión. O te doy la guita equivalente al camión. Pero levantemos la denuncia. ¿Qué creen que eligió ese viejito? La plata, solucionar y seguir viviendo tranquilo con su camión, compras el camión y seguir su vida. Ah, pero queda libre el tipo. Son bienes jurídicos disponibles. ¿Por qué me tengo que adueñar yo Estado de ese conflicto? Si el conflicto ya no existe, el tipo ya no tiene conflicto. Ahora, la vida no. Ah, no, el muerto yo creo que me perdonaría, no. La integridad sexual no son bienes jurídicos disponibles. Ahí no hay negociación posible. ¿Sí? Podríamos llegar a establecer algún tipo de negociación, por ejemplo, el delito contra la integridad sexual menores, como por ejemplo un abuso sexual simple. Porque ustedes cuando leen abuso sexual, automáticamente piensan en el acceso carnal. No, pasa una chica, yo le toco la cola, eso es abuso sexual. Simple, simple. Y capaz que con una condena que no es de cumplimiento efectivo. O sea, probablemente la respuesta a eso sea una probation, donde no me van a poner condena, pero yo voy a estar un año haciendo tarea comunitaria, haciendo cursos de violencia de género, obligándome a un tratamiento psicológico, todo durante un año, haciendo los deberes, si no, sigue el proceso. ¿Qué creen que es más efectivo? Y una reparación para la víctima. ¿Qué creen que es más efectivo? Bueno, por lo menos le damos la opción en esos casos a la víctima. Hay interpretaciones, hay jueces que dicen no camina en violencia de género la salida alternativa, otro que sí. Yo creo que sí, porque creo que en la medida que la víctima quiera y en la medida que yo sepa que la víctima está en condiciones de sentarse de igual a igual con el imputado, ¿sí? Pero muchas veces, si avanza el juicio, ¿qué vamos a decir? Una condena de no cumplimiento efectivo, un tipo que va a la casa. Ahora, con la víctima no hicimos nada, ¿eh? Entonces, cuando hay bienes jurídicos disponibles o cuando hay bienes jurídicos indisponibles. Por ejemplo, la integridad física leve. A ver, yo puedo aceptar lesiones en el marco del boxeo, el rugby, el médico de cirugía. Ahora, hay cuestiones de ética. Yo no puedo decir, bueno, yo consiento a que me corten el brazo. No. No se puede disponer de determinada entidad. ¿De acuerdo que decía? Bueno, sí, no hay problema que trafiquemos. Yo vendo mis pulmones porque ando necesitando unos pesos, vendo pulmones. Esto está prohibido en nuestra legislación. ¿Sí? Está prohibido, más allá de la ironía y demás. Está prohibido. O sea, no es algo que sea jurídicamente posible en nuestro ordenamiento. No sé qué dice el título acá, pare. Bueno, requisito de la validez del consentimiento que no tiene que estar con vicios, sin error, sin engaño, sin violencia. Entrar al ring si no te mato. Bueno,
tiene que tener capacidad para consentir, el titular tiene que tener discernimiento suficiente. Una persona discapacitada que tiene un retraso madurativo grave que le dicen entra a boxear. No tiene una capacidad para dar ese consentimiento y nosotros lo obligamos. Ahí no podemos hablar de una causa de justificación, ¿sí? Ahí vamos a hablar qué tipo de autoría hay, esa es otra discusión. Anterior a la conducta, expreso, tácito, el conocimiento del autor también. Bueno, sigamos porque no llegamos. Bueno, se vincula con el principio de reserva. Las acciones privadas de los hombres de ningún modo ofendan la moral del orden público ni perjudican a terceros, todos están reservados a Dios exento de autoridad. De esta perspectiva, con el titular de un bien jurídico consciente de su afectación de su propia esfera de derecho, no hay tercero perjudicado, el Estado no tiene justificación para intervenir. Entonces, sostiene que no puede excluirse el consentimiento cuando puede objetarse que afecta a buenas costumbres o una pauta ética transpersonalista. ¿Qué está diciendo Zaffaroni? Es lo que le acabo de decir. No está diciendo todo bien, pero en la medida que no afecte a terceros, la moral, el orden público. Yo no puedo decir, voy a cortarme un brazo. Bueno, yo sí consiento que me corten el brazo. Ah, yo quería. No, no, eso va en contra de nuestros más básicos, sentido común, reglas de la moral, de la ética. El consentimiento del ofendido de la óptica de Zaffaroni opera como una excluyente de la tipicidad que limita el poder punitivo del Estado frente a bienes jurídicos disponibles. Su fundamento radica en el principio de reserva y la autonomía de la voluntad del titular del bien jurídico. Yo tengo mi celular o lo que quiero con mi celular. Tengo mi casa o lo que quiero. Yo te permito entrar. ¿Sí? Ahí no habría violación de domicilio, porque hay un consentimiento del... Tenga efecto de cumplir con el requisito de validez, la libertad, bueno, todo lo que hablamos, ¿no? Que sea, que no tenga vicios esa voluntad. La obediencia debida. ¿Qué temón? Tengo que meterle pata. La obediencia debida. No hay, es muy difícil no hablar de obediencia debida sin hablar de los antecedentes donde se puso en telejuego esto, que fue la Junta Militar. Pero ya vamos a ver cómo lo delimita, ¿sí? Para que no entremos en una rosca ideológica, sino que lo veamos desde lo jurídico. La obediencia debida es una causa de exclusión de la responsabilidad penal prevista en el 34, inciso 5 del Código Penal. Dice, el que obrar en virtud de obediencia debida. Esta era una cláusula que justificaba, por ejemplo, que si a mí me decían, la fuerza de seguridad tiene una estructura vertical. Pero yo fui profesor en la escuela de policía. Y yo lo que me da cuenta ahí, alguien es policía, alguien es miembro de la fuerza, siempre hay. Nadie acá es miembro de la fuerza. Tiene una estructura muy vertical, donde no tienen capacidad para cuestionar las órdenes. Entonces, si yo te digo, anda a la esquina, cuidá, vos no tenés que decirme, no, pero pues si ahí no pasa nada, el otro, no, va y cuidá. ¿Sí? Hasta ahí no hay conflicto. Yo no tengo derecho a analizar la legitimidad de mi orden, de la orden, salvo que, y ahí es donde vamos a empezar a delimitarlo al contenido de esto, que se termina el fallo paradigmático, el fallo Simón de la Corte, que fue en el contexto de los juicios de lesa humanidad en contra de los gobiernos militares. Reconoce que en determinadas relaciones jerárquicas, el subordinado no puede verse compelido a cumplir órdenes de sus superiores, lo que plantea un conflicto entre el deber de obediencia y la prohibición de cometer delitos. Supónganse, vayan, porque usted cuando dicen cometer delito, ¿cuál sería un delito permitido por obediencia debida aquí? Un policía, por ejemplo. Sin orden judicial, ¿pero qué hace falta? Porque no lo han visto todavía. Por ejemplo, allanar una casa. ¿Vos podés allanar una casa sin orden judicial? No. ¿En qué condición el policía podría violar la propiedad privada? Por ejemplo, entonces viene el jefe y dice, entra. El tipo tiene ahí, ¿está violando la propiedad privada? Sí, pero tiene una causa de justificación. Si yo veo que hay una persona que está cometiendo, supónganse, me robaron el celular, dice él. Miren, no sé quién fue, pero fue uno de nosotros. Entra el policía y dice, ¿qué pasó acá? Le robaron un celular. ¿Alguien entró y salió? No. Acá está el asesino, acá está el ladrón. Vengan todos conmigo a la comisaría. Los está privando de la libertad a todos. Es una causal de arresto específicamente legislada, pero es legítima. Ahí llama a su comisario y el comisario le dice, detenerlo a todos, arrestarlo a todos, llevarlo a la comisaría que se crucen acá al frente. ¿Estamos privando de la libertad? Sí. ¿Hay delito? No. Claramente, esas figuras no es evidente que haya una violación de un derecho. Zaffaroni abordó esta cuestión con una perspectiva garantista, priorizando la limitación del poder punitivo respecto a los derechos humanos. Entonces, guarda, dice Zaffaroni, todo bien, pero límite en los derechos humanos. ¿Sí? Límite en los derechos humanos.
La audiencia de vida debe entenderse en el contexto de su actuación como juez de la Corte en el caso Simón, ¿sí? Que donde declaró la inconstitucionalidad de la ley de audiencia de vida. ¿Por qué? Sostiene que la audiencia de vida no puede operar como una justificación automática cuando se trata de órdenes manifiestamente ilegales o cuando estén en juego bienes jurídicos fundamentales como la vida y la integridad física de la persona. Yo soy el jefe y te dice, ¿sabes qué? No cuestioné mi orden, andá y matá a ese tipo que está ahí. Yo, matar, matar, ¿está dentro de las facultades policiales? ¿En qué contexto? Esa orden así, ¿no es manifiestamente ilegal? ¿Puedo yo excusarme en que no, lo que pasa es que yo recibí órdenes? Porque no estamos diciendo, che, yo no sé quién es el que robó acá y van todos presos y los privo de la libertad. Todos sabemos. Si yo soy el profesor, ¿sabes qué? Salí, yo como profesor tuyo, te ordeno que bajes y le meto un tiro al primero que ve ahí abajo. ¿Quién sos vos para darme esa orden? ¿Cómo va? Es obvio que vos no tenés facultades para decir, bueno, veamos, soy el jefe de la policía y te digo, andá y matá. Vos vas y lo haces, no tenés causa de justificación. A eso voy, ¿eh? Bueno, en el contexto este del que se discutía que había leyes que decían, ¿qué pasó? En la evolución, como un punto de negociación, de equilibrio, no veamos todo esto con el diario del lunes. ¿Sí? Pensemos en la realidad, democracia frágil saliendo de una dictadura militar donde se dictan leyes como una negociación para decir que no vuelvan. Para que no haya levantamiento, yo te garantizo ley de obediencia de vida, punto final. Es decir, hasta acá llegamos, todos estaban amparados por la ley de obediencia de vida. Y pasó el tiempo y dijeron, no, esa ley es inconstitucional. Vos no podés ampararte en eso. Y ahí, en el caso Simón, año 2005, la Corte declaró la inconstitucionalidad. 2005. Estamos hablando de 1984 al 2005. Miren lo que pasó. Para que se consolide y estén dadas las condiciones para discutir esto. Bueno, ya se venía discutiendo, pero bueno. Este fallo, que es paradigmático, el fallo Simón, donde analiza la obediencia de vida. La regla general es la obediencia de órdenes legítimas. El principio del subordinado tiene el deber de cumplir las órdenes de sus superiores cuando éstas se dictan en el ámbito de sus atribuciones, no contraigan manifiestamente el ordenamiento jurídico. Sanzinetti, este lo sigue Zaffaroni, explica que la doctrina domina. Sanzinetti es un autor que trabaja mucho la teoría del delito. Creo que le gusta mucho así, porque es de la corriente que sigue Roberto. Eh, Explica que la doctrina dominante entiende que el deber de obediencia como tal solo se rige cuando la orden es absolutamente legítima y solo en este estricto ámbito puede operar la justificación. Cuando son órdenes manifiestamente ilegales, ahí no estamos amparados por la causal de justificación. ¿Qué dijo? Siendo el tribunal, mira lo que dijo, siendo tan evidente la índole ilegal de las órdenes impartidas, su acatamiento por parte de ejecutores importaba lisa y llanamente plegarse en calidad de coautores funcionales y sucesivos delitos que el aparato organizado de poder estaba cometiendo. Yo no sé si van a ver esto acá, no, ven en parte pillar un poco. ¿Qué es esto del aparato organizado de poder? ¿Por qué dicen que hay... ¿por qué? Insisto, no me importan las miradas ideológicas y posiciones políticas de cada uno de ustedes, ¿no? Yo les voy a hablar de lo jurídico. ¿Por qué fracasa desde lo jurídico la teoría de los dos demonios? El monstruo de dos cabezas. ¿Qué decían? Ah, estaba el gobierno, pero estaban ¿cómo se llama? Los subversivos, estos grupos que operaban ahí, que también ponían bombas y demás. Porque la diferencia está en que esos grupos no pueden cometer delitos de lesa humanidad, porque la característica es cuando el Estado, esos grupos no eran el Estado. Podemos decir que cometieron delitos, bueno, los investiguemos, los juzguemos, pero no es el Estado. Distinto es cuando el Estado, con todo su aparato, con todas sus herramientas, con toda su fuerza, es el que pone ese aparato para cometer delitos. Eso es lo que transforma un delito de lesa humanidad, ese tipo de cosas. Los otros serán capaz que igual de graves, pero no reúnen la característica, pero no el Estado poniendo. Porque yo les voy a garantizar que si todos nosotros nos organizamos acá para ir a poner bombas, vamos a tener menos poder ofensivo que la estructura del Estado completa con toda su comisaría, con todos sus militares, con toda su policía. Cuando el Estado asume ese rol, eso es lo que da la característica para que sean ese tipo de delitos. Y esto que le estoy haciendo es una valoración jurídica. Jurídica. Jurídicamente, esos grupos no entran dentro de esta categoría, porque no es el Estado el que organiza. Por eso es que leen este concepto acá. Y sucesivos delitos que el aparato organizado de poder estaba cometiendo. Aparato organizado de poder.
Y capaz que vos tenés grupos que tienen financiamiento y que tienen, miren la FARC. La FARC, yo tengo un amigo que estaba en Colombia y me dice, ¿sabes qué, Marco? Me dice, cuando se somete a un referéndum, ¿qué querían hacer con la FARC? Ganó, increíblemente ganó la FARC. ¿Pero por qué? Porque había un abandono del Estado. Usted piensa en un Estado que a muchos lugares no llegaba. Y usted métanse en las selvas, no sé si alguien lo leyó a Gabriel García Márquez, las historias que cuentan que van en los ríos, en Cien años de soledad o en Amor de los tiempos del cólera, todos esos ríos que van así, que están días navegando. Bueno, a esos lugares no llegaba nadie, estaban ahí. Entonces, esos pueblos empezaron a tener servicio, empezaron a tener médicos, empezaron a tener un montón de cosas. Esa gente no quería que se vaya a la FARC. Y todos laburaban para esa organización criminal, que era la venta de droga, la venta de tráfico de armas, y tenía mucho financiamiento. Increíblemente vos decís, pero ¿cómo vos de afuera lo ves? Decís, che, ¿cómo no ser crítico respecto de eso? Bueno, también porque había un vacío del Estado. Y por más que ese grupo tenga mucho poder y mucho aparato y muchos recursos, no es el Estado. No es el Estado. Entonces, no va a ser nunca la categoría esta, porque le falta el requisito, Estado. ¿Sí? Eso quiero que lo entiendan bien porque si no se les pierde el concepto y van a entrar a una discusión ideológica que no es la jurídica. A ver, quiero ver qué ponen acá. Flagrancia. Ay, yo no, como leo tarde los mensajes, no sé en qué parte era lo de la flagrancia. No hay capacidad en las unidades para tantas personas prueba de libertad. Bueno, veremos. El tema que también es poco popular construir cárceles. Ese viejo comentario ya. Eh, el Tribunal de la historia reciente de nuestro país nos revela, lamentablemente, las consecuencias del abuso del poder de la estructura estatal. Vean que es estatal, siempre habla de Estado. No existe ninguna posibilidad, jurídicamente hablando, de tener por exculpado tales actos. Bueno, es cuando los clavan. Ejercicio legítimo de un derecho y cumplimiento de un deber. Son dos cosas distintas. Vamos con el ejercicio legítimo de un derecho y el cumplimiento de un deber. El que obrar en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Esta es también una causal de justificación. No, ya estoy se me traba la lengua ya. Esta causal opera como excluyente de la antijuricidad. El hecho sigue siendo típico, por ejemplo, en la privación de libertad o una lesión, pero deja de ser antijurídico porque el ordenamiento jurídico lo permite o incluso lo exige el policía. Desde la óptica de Zaffaroni, siempre traté de ponerlo desde esta óptica porque yo tampoco tenía muchas dudas cómo encarar esta charla, porque bueno, ya me imagino que Roberto le va a terminar de dar enteridad, porque ¿qué pasa? Yo les puedo hablar de la acción, de la tipicidad, de la antijuridicidad, de la culpabilidad, ¿ok? Y ustedes me van a decir, depende de quién, porque la definición va a depender de la corriente de la escuela donde hemos parado. Para tal escuela, esto no es antijuridicidad, esto es culpabilidad, y para el otro es la punibilidad, que no está como uno de los elementos, pero le pone la punibilidad, depende de la escuela. Entonces, como yo siempre hago la aclaración acá abajo, según Zaffaroni, porque me dijo que estaba siguiendo esa línea, Roberto. Esta causa de justificación constituye un espacio de libertad del ciudadano y el límite del poder punitivo del Estado. Su fundamento reside en la unidad de orden jurídico. Lo que está permitido o exigido por el derecho de cualquier otra rama no puede ser considerado tipo penal. Bueno, el mismo, si está, no hay delito. El cumplimiento de un deber opera cuando una persona realiza una conducta típica, que en principio sería delito, es típica, porque está obligada a hacerlo por una norma jurídica. Zaffaroni explica, en estos casos no hay lesión al bien jurídico desde la perspectiva normativa porque la conducta está autorizada o impuesta por el propio ordenamiento. Los principales escenarios donde opera el cumplimiento de deber son funcionarios públicos, fuerzas de seguridad. El accionar del policía cuando un agente de seguridad detiene a una persona en cumplimiento de una orden judicial válida. Hay una orden de un juez emitida que tienen que nosotros cuando ordenamos, supónganse, el allanamiento y la detención de Juan Pérez en su domicilio o a veces en la vía pública donde se encuentre. Y lo habilitamos que, de acuerdo a las características del caso, que lo agarren donde sea, donde lo encuentren. ¿Ah? Y como sea, digo. Y no tanto como sea, porque después vienen las nulidades, que siempre se le va la mano, muchas veces se le va la mano, y ahí vienen ahí está Spinazzi siempre garantista diciendo que todo es nulo. Nada, mentira. Pero sí, eso lo van a ver en derecho cuando veamos procesal.
es tan dinámico esto, pasan tantas cosas, porque después en la práctica es tremendo. Hay tantas herramientas. Miren, esto está buenísimo, pero el manejo del derecho, yo soy juez actualmente, pero yo litigué hasta el año 2020, fines del 2023, durante 20 años, yo litigué por 20 años, clavado. 20 años cumplí y me fui. Y me tocó hacer de todo, digamos, litigando. Y la verdad es que nunca se da como uno cree que se da la norma. Siempre se plantean cosas de esta, se litiga. Pero el manejo del derecho procesal, nosotros hemos logrado ganar juicios solamente manejando derecho procesal, por cuestiones de validez, de nulidad, sin abocarnos al fondo de la cuestión. Así que el manejo de todas las herramientas son muy importantes para cuando litigan. Pero también hemos resuelto juicios así, solamente por la dogmática. Sí. Solamente por la dogmática, por una causal, un exceso de legítima defensa, que eso no lo hemos visto. El exceso de legítima defensa es cuando hay desproporcionalidad del medio empleado, hay una pena disminuida. Si el tipo quiere defenderse, pero es desproporcional. Bueno, no quiero volver porque sería estar 3 horas dando ejemplos. Pero a ver, si no, que no lo van a entender. Bueno, a ver, cuento un caso real de exceso de legítima defensa. Viene una persona y discute con su pareja, la pareja se va, y el tipo en vez de ir para allá, dice, voy a ir para allá porque tengo que cobrarle a un tipo que me dé plata. Cuando va para allá se le encuentra a la mujer con el amante. El amante venía de buscar unas herramientas, una era una llave Stilson, la que es así. Tenía 2 llaves, una vez y una cosa así grandota así, y el otro venía en una moto. La moto estaba rota. Entonces tenía como un cuchillo tramontina chiquitito, guimado así, que era una puntita así, por eso la arrancaba. Y el tipo tiene las manos en el bolsillo. Entonces entran a discutir. Cuando se encuentra el otro, entra una discusión, imagínense, le da la cana con el otro, una discusión acalorada, y se cruza la calle el otro con la llave Stilson, se la tira y le pega acá en la cabeza. De hecho, el tipo tiene todo lastimado acá, empieza a sangrar. Y tiene la mano en el bolsillo y se pone nervioso porque no puede sacar la mano del bolsillo. Y si viene el otro con la otra llave, cuando logra sacar la mano del bolsillo, hace así y le mete con el cuchillito acá y lo mata. Le perfora acá, le perfora un pulmón, el tipo se muere. ¿Qué planteamos nosotros, defensa? Acá es una legítima defensa. No había posibilidad de defensa con tamaña llave. Bueno, el tribunal lo condenó igual, pero lo condenó con exceso de legítima defensa y se fue en libertad el tipo. Dijo que era un exceso en la legítima defensa. ¿Por qué? Porque la llave Stinson ya se la había tirado, ya lo había abierto, pero ya no tenía. Lo que tenía en la mano era una llave más chiquita. Es discutible. Discutible. Dígame, te garantizo que no todo lo resolvía muy mal el caso. No tenía el mismo peso, dice. Espero que no haya. Era de todo. ¿Cómo? Espero que no haya. No sé. No sé. Mirá, el tipo se comió 2 años preso, ¿no? Hasta que llegó a juicio. Hoy ya no pasa eso porque los juicios son muy rápidos. Pero cuando salió libre, no tiene ni casa el tipo. Lo dijo, consumo problemático, hasta los grifos. Me cayó al estudio, nunca me voy a olvidar. Esto me voy fuera de cuento la anécdota. Tipo volvió me viene a ver después, al mes, dice, tengo que empezar de cero. Tipo era colectivero, no tenía laburo, y fue a su casa y no tenía ni los grifos, le tenía. Lo dijo consumo problemático, que él era el único que más o menos peleando, renegando, lo tenía. El tipo no estuvo demandando todo. Pobre tipo. En estos casos, aunque la conducta sería típica, que la privación de la libertad de una persona, violación de domicilio, no es antijurídica porque la gente actúa cumpliendo un deber impuesto por el ordenamiento. Está claro el ejemplo, no presenta mayores dificultades. Dentro del marco de su competencia, respecto a la forma y procedimientos legales, sin extender los límites 35, y ya lo vamos a ver al final. Los profesionales de salud también actúan en cumplimiento cuando realizan la intervención quirúrgica que lleva implícitas lesiones en un paciente interno, en un paciente con una patología psiquiátrica grave. Nosotros a veces ordenamos internaciones involuntarias en casos donde sería muy largo de explicar, pero tenemos muchos casos, muchos casos donde gente comete delito y no entiende bien qué está haciendo por producto, el diagnóstico que te dan los psiquiatras y psicólogos es retraso madurativo por consumo de droga basura de temprana edad. Llegan quemados a los 12 años, de los 12 años que consumen, llegan quemados. Y no es que no saben lo que hacen, que sería el 34 inciso 1.
que es inimputabilidad. Acá es que no entienden, no entienden que está tan mal. Ellos saben, sí, yo la apuñalé a la mujer porque me dijo que soy feo con él. Sí, pero ¿no te parece? ¿Cómo no voy a poder decir? O sea, no entienden, bueno, no es tremendo. Los casos que tenemos son tremendos, te juro, y con diagnóstico de los médicos te dicen, este tipo no puede, no tiene capacidad para estar en proceso. Entonces, ahí se da no, si hay discernimiento, lo que no hay es posibilidad de entender el proceso, por lo tanto no se pueden defender. Entonces, la defensa es material y técnica. La técnica es la voz que lo defiende, y la material es la que ejerce el sí mismo. Si no, un tipo que tenga capacidad de poder estar en proceso y defenderse a sí mismo, no tiene capacidad para... Entiende el mal y el bien, entiende que está mal apuñalar. El caso este había apuñalado. No entiende que esté tan mal, digamos, no lo dimensiona, y cuando vos le decís el proceso y él no dimensiona, y vos hablas con el tipo y no te das cuenta que no. Bueno, entonces hay casos donde vos restringís la libertad de las personas, un juez, pero es legítima en el marco de funciones. El policía que ejecuta la orden de detención, la orden de allanamiento de ingreso a una casa. Está clarísimo, no hay mayores dificultades con este caso. El legítimo ejercicio de un derecho. El derecho que justifica conductas típicas cuando el agente actúa dentro del marco de un derecho subjetivo reconocido por el ordenamiento jurídico. Es una fórmula abierta que remite en todo el ordenamiento jurídico, civil y comercial. Lo que está permitido por cualquier rama del derecho, ya lo dijimos esto. Tradicionalmente, el derecho de corrección de los padres sobre los hijos, hoy muy limitado, constituía un supuesto de legítimo ejercicio. Con el actual Código Civil prohíbe expresamente el castigo físico, que este ámbito ha reducido drásticamente. Pero bueno, había una causa donde decía hay derecho de corrección de los padres. Pero vamos a otros casos, más limítrofe, el derecho de huelga y protesta. Acá Zaffaroni tiene claramente una postura. Los trabajadores que participan en medidas de fuerza legítimas pueden afectar bienes jurídicos como la libertad de trabajo o propiedad sin cometer delitos, siempre que actúen dentro de los límites legales. Entonces, por ejemplo, te salen los protocolos. Dices, bueno, ¿tienen manifestar? Manifiesten. Dentro de la vereda, por ejemplo. Estos son los protocolos que aplican en Buenos Aires, por ejemplo. ¿Sí? Pero ese ejercicio de un derecho no puede constituir delito. ¿Qué pasa cuando cortan la calle? Entonces dicen, no, bueno, acá hay un corte de calle, por lo tanto ese es delito porque encima el derecho, el código es fino ahí, porque dice no solo obstaculizar, sino entorpecer el tráfico. Entonces, hay una interpretación que dice que cuando la persona tiene que ir de un punto a otro y tiene cómo llegar, no está impidiendo el tránsito, pero lo está estorbando. Entonces ahí está la parte fina. Pero no voy a entrar en ese delito porque lo van a ver el año que viene. Pero bueno, este es un ejemplo. Pero la corrección de los padres. Esto es un caso. Esto es un caso donde la verdad es que yo le decía al fiscal, no podemos avanzar con este juicio. Traten de hacer una salida alternativa porque la respuesta penal no va a solucionar nada acá, lo único que va a hacer es agravar. El hecho era que la madre le agarró de los pelos a la hija, la arrastró por el piso y la entró a patear. Y la madre viene y declara y dice, sí, ¿qué es eso? Porque mi hija tiene 14 años y estaba saliendo a prostituirse y drogarse. Yo la agarré de la puerta, cuando se iba la agarré de los pelos y la peteé y le dije, vos no vas a terminar como tu prima la tal. Y yo dije en ese momento, cambia un poco el escenario, ¿no? Entonces, mi pregunta era, le decía al fiscal, lo hablé por oído, ¿realmente vos crees que le vamos a solucionar este conflicto a esta madre e hija condenándola a la madre? Vayan por una salida alternativa, vayan a trabajar justicia restaurativa, vayan a hacer una probation, trabajen el conflicto humano acá, encuentren una solución y después veamos si avanzamos en el proceso. Pero no vayamos derecho a la respuesta penal. Hay posibilidades, ya lo van a ver en procesal penal, porque uno cree que el derecho penal es hoy, así era antes, pero que era como una vía de un tren, que va solo para adelante y se lleva todo puesto, vos te metes en el medio y te corres y pum, pum, vamos hasta el final. No es tan así hoy. Hoy esa vía tiene muchas salidas y lo ideal sería que en determinados delitos nunca llegue al final, nunca lleguemos al juicio, lo tratemos de resolver antes. Bueno, estos son casos, digamos. ¿Qué solucionamos condenándole a la madre por lesiones leves? El conflicto humano no desaparece y se acrecienta. Entonces, bueno, pero hoy ya no se puede. No quiero meterme... Profesor, es que las Sí, realidades ahora salen a la luz. Es que las realidades ahora salen a la luz. y yo les digo, Uno las conoce. nosotros vemos conflictos humanos todos los días en la justicia. Todo lo que vemos son conflictos humanos. Y atrae una historia, no es siempre el loquito que sale con un arma. Eso no pasa nunca, ¿eh?
El tipo que sale con un arma, voy a salir a matar gente, pum, pum. No, eso no pasa. Siempre hay una historia atrás, siempre hay un conflicto, siempre hay una onda expansiva. Eh, el malo no es el más malo del mundo, ni el bueno el más bueno del mundo, porque atrás de eso hay siempre, de los dos lados, ¿eh? Así sea el crimen más aberrante, ustedes piensen en una madre asimilando que su hijo cometió un crimen muy aberrante. Por más que el tipo haya cometido el peor de los crímenes y esté en perpetua, ¿cree que esa madre no sufre? ¿Su hijo no sufre? Hay una onda expansiva, ni hablemos de la víctima. Obviamente cae Maduro, pero el proceso penal es una bomba que cae y genera una onda expansiva hacia todo el entorno. Entonces, atrás de esto hay siempre conflictos humanos. Siempre conflicto humano. ¿Y qué es lo importante de este sistema procesal? Que lo van a ver, yo hablo de procesal porque es mi mate. Pero ustedes van a ver que uno de los grandes avances es que no hay mediación. Hoy los jueces dan la cara. Ya no es escrito, es todo por audiencia. Ya no hay expediente. Todo se resuelve por audiencia. Entonces, el juez que libera o condena da la cara. Y a nosotros nos pasa, damos la cara, ¿eh? Y cuando yo tengo que liberar a una persona y le tengo que dar explicaciones a la víctima de por qué lo libero. Y lo mismo cuando lo condeno. Nos pasa a condenar y un tipo que se iba nos diga, ustedes se han equivocado. Y vos decís, cuando lo hablé de un dolor, y uno dice, nos habremos equivocado en el fondo, decir. Este, pero bueno, está muy bueno que los jueces den la cara. No sean anónimos, un tipo que no se hacían cargo de sus resoluciones. Caminan por la calle, hoy nos reconocen, me ha pasado. Me ha pasado de salir, acá en la oficina de gestión judicial está al frente de nuestro edificio. Yo salgo y me encuentro al frente con el que acaba de mandar en prisión preventiva. Estaba subiendo patrullero. Y yo, acá me va a putear, decía yo. Perdón por la palabra. Encima la están grabando. Y me dice, doctor! ¿Cómo? Mete preso. Se lo tomo con humor, estaba re institucionalizado lo hago, pero bueno. Pero vos decís, acá vienen. O hay veces que no sé, no, colegas enojados. No, una vez se me metió una comunidad aborigen completa a la oficina. Ni en tocó la puerta. ¿Sí? ¿Cómo le explicas vos? Bueno, pero está bien, damos la cara, ¿eh? Nos hagamos cargo de nuestra resolución. A mí me parece que es positivo. Sigamos. No sé dónde estamos parados. Bueno, autoridad o cargo. ¿Qué es cargo? Remite a la función pública que desempeña. Autoridad es el poder, remite al poder jurídico de mando. Es decir, jerarquía, no solamente funcionales laborales, sino incluso familiares, vínculos que hay jerarquía, padre con hijo y demás. El que excediera los límites impuestos por la ley de la autoridad será castigado con la pena correspondiente al hecho culposo si el exceso fuere imputable a título de culpa. Bueno, ya un poco hablé de esto. Quiero ver si llego. Si no, ya estamos en súper horario, ¿no? Le voy a dejar, me parece, a Roberto los errores. Pero entrará hasta donde entra. Sí, acá le damos. Desde la óptica de desafuero, el ejercicio de un derecho, incumplimiento, un deber, constituye una causa de justificación fundamental que excluye la antijuricidad del hecho típico, convirtiendo en lícito, remite a la unidad del ordenamiento jurídico. Esto yo se lo voy a pasar para que lo suban a la plataforma. Hasta ahí llegamos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que quedó pendiente por el horario? El error. Pero la verdad que es un tema re interesante y es bastante complejo de explicar y de... Pero bueno, con ejemplos es más fácil. Pero hay error vencible, invencible, de prohibición, hay un montón de clasificaciones ahí que para estudiarlo es bien complejo, pero no saben cómo se resuelven casos. Por ejemplo, este que yo les decía, el tipo que se equivoca. Y si la persona, yo quiero matar a alguien, y yo veo ahí una sombra, y creo que es Juan, y no me importa y le meto un tiro, y era Pedro. Pues yo quería matar a Juan, pero siempre quise matar. Hay ese error, me exime o no me exime. Si creo que me está por matar y yo meto un tiro y en realidad no me estaba por matar, sino que se estaba acercando con mate. Sí, bueno, hay un montón de situaciones que generan distintas consecuencias. Algunos que te excluyen de responsabilidad, otros que no. Pero no lo voy a abordar porque no llegamos con el horario. ¿Alguna duda? No, está bueno. Bueno, damos por finalizada la charla, la clase. Siéntense a estudiar y nos vemos el año que viene. O capaz Gracias que, por la clase. o cuatrimestre que viene.
Usted entra en derecho a penal ahora, a penal 1, a penal. Lo que me ha gustado es que la prueba del Papa Alfonso, el derecho procesal, la dinámica que tiene que ser más activa, más. No sabe lo que vamos a hacer ahí. Si es que me toca a mí ser profesor esa, con mucho roleplay y demás. Con simulaciones, con visitas a. Bueno, no sé cómo sigo con esto, a ver. Gracias por la clase, profesor. Se estaba compartiendo, sí, ¿no? Sí, recording progress. Debería ser. Sí, Le digamos a los chicos que vengan a pagar por las dudas, no va a ser que yo meta mal el dedo y borre lo que tenían grabado. Bueno. Muchas gracias, muchas gracias. No quiero tocar mucho acá para que no se pierda, pero bueno. ¿Cómo andamos? Sí, sí, sabía. Sí, bueno, esto para que baje, yo no tenía miedo de tocar algo. Después les mando ahora mismo, le reenvío el power. ¿Ah? Dale, por todo. Nos vemos, chicos.